Hola chicos, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Disculpar el retraso hoy, pero venimos de la bodega y no contábamos con el tráfico. Claro, nos habíamos olvidado con esto de los confinamientos y cierres perimetrales, pues nos habíamos olvidado que cuando los viernes por la tarde pues hay tráfico de normal y hay atascos. Y hemos llegado ahora mismo, ¿sabes? Acabamos de entrar. Así que nada, buenas tardes. Estamos conectándonos aquí. Pon aquí que estamos aquí avisando a tus amigos y a tus seguidores. Y hola Reverte, ¿cómo estamos? Buenas. Vamos a A ver. ver, tenemos que buscar a Miguel. Y es que esta pone aquí está. A ver. Reverte, @losfrailes. A ver si no lo he hecho bien lo de. ¿En una sala? ¿Por qué en una sala? Porque no sale el directo aquí, ¿eh? A ver si no lo he hecho bien. No voy a salir ahí. Ahí. A ver. ¿Cómo que no? Sí. Hola, hola. A ver. ¿Y por qué no sale ahí? ¿Qué me sale aquí? Un momento. ¿Nos estáis viendo? Hola, ¿nos veis en el directo? Es que no sale en el. Que alguien conteste, por favor. Vamos a ver si conseguimos buscar a Miguel. ¿Nos Pues a ver oís? si no lo he hecho bien. Sí. A ver. ¿Estás conectado? Tiki tiki. Yo creo que sí. A ver. Hola, hola. Mira, está Eduardo por ahí. Es que tenemos dudas de que se esté... Ah, sí. Sí, sí que está. Vale. Pues gracias, gracias. Gracias, Reverte. Ah, Ostras, qué estrés. ay. A ver si encuentro Hola Iván. a Miguel. Vale. Muy bien. Voy a ver los vídeos mientras que. Miguel Los Frailes. Bueno, o sea, no sé si... Como no he escuchado a Iván... Casa de los Frailes. Como no he escuchado a Iván... Hoy vamos a estar con Miguel de Casa de los Frailes, que es una bodega que está en Fontanals, en Valencia. ¡Uy! Hola, Miguel. Amigos, ¿qué tal? Digo, llevas más pelos que yo, casi. Porque te viste el mismo en la cabeza. Miguel viene de ahí. Iván, Miguel, ¿qué ahí pasa? también cómo se está. Vale. Miguel, ¿cómo estamos, tío? ¿Qué pasa, amigos? Miguel viene corriendo también. ¿Cómo estáis? De Se nos había viernes. olvidado que había atascos los viernes por la tarde, ¿sabes? Con esto de estar confinados y cierre perimetral y que no ibas por la autopista y ibas tú solo, ¿sabes? Ahora, claro, hay gente que Qué los viernes, barbaridad. que los Ya nos viernes da por por la tarde salir. para el fin de semana y vuelve y todo eso. Y ahora a tope. Qué barbaridad. Perdón, perdón. No, uy, Ha sido un fallo de cálculo total. ya ves. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ¿Todo bien? estás? Qué Te alegría veo veros, moreno, oye. Aunque sea a la Está, distancia. sí. Qué bien que os veo, ¿Estás moreno de playa o de montaña? Un poco de todo. Un De poco de playa todo. menos, un poco de montaña y un poco de campo. Ahora ya nos da, como a uno le queda poco pelo, ya nos da por todos lados. Claro. Vamos fatal. Yo he empezado a tener, mira, Total, ¿no? mis morenos, mis morenos Es tremendo. obreros. O sea que no queda muy bien, ¿sabes? Lo de, no, cuando vienes a la ciudad, eso de que vienes del campo y así, no está claro. Y esta mañana estaba hablando con la del banco. Digo, no voy a empezar a ponerme camisetas de De corte de tirantes. manga francesitas, ¿sabes? Para que no se vea el corte. Bueno, yo soy peor, mira. No nos Porque, ve claro, nadie. muy mal, muy mal. Tenemos que Tenemos que ir a la playa. ir a la playa para homogeneizar el moreno y luego volver al campo, en realidad. Yo creo que vamos a tener que hacer eso. Que es lo que mola, ¿eh? Mira que la gente se tira horas en la playa para coger el moreno, con lo fácil que es. ¿Eh? Claro, ir a forgar un rato, mi camiseta, arreglado. Y en un momento te pones el moreno, pero... Se fue la voz, Miguel. No sé. Ay, digo, no sé, se ha ido de repente la voz, ¿eh? Que se va. Es que me está entrando una llamada que es de mi madre. Y mi madre es capaz de llamar
300 veces en un minuto, como buena madre que es. Hasta que se lo coges, claro. Mi madre se conecta y así sabe que estamos aquí. Se ¿Qué perdona tienes que todo, decir? porque ahora que somos padres, ¿verdad? Se perdona Ah, No, todo. ahora lo entendemos. Como decía Ahora, su madre, hombre, cuando tengáis hijos entenderéis todo lo que os exacto, decimos. ah, ya nos vengarán los nietos, ya. Tenéis que hacer los nietos. Un clásico, un clásico. maldición, maldición. Bueno, Eh, Miguel, que te iba a decir que súper contentos porque hace un montón que no nos vemos y se nos ha ido la cobertura. A ver, ahora. Que decía que súper contentos de verte, súper contentos de poder compartir vinos contigo y charla, porque hace un montón de tiempo que no nos vemos. Qué guay, sí. Y, y la verdad es que nos gustaría un poco que nos pusieras en antecedentes de que un poco para la gente que está por ahí detrás, que seguro que os conocen todos, pero pues si hay alguno que no os conoce, pues que nos ubiques un poco, cómo está Fontanals y así. Bueno, Fontanars es un pueblecito que bien conocéis, además que sois muy conocedores de Fontanars, que os voy a contar a vosotros, que no sepáis, pero bueno, para quien no lo conozca, fijaros, es un pueblecito al sureste de Valencia. Está al final de una comarca que se llama la Vall d'Albaida, es una comarca totalmente abierta al mar Mediterráneo, una altitud media de 650 metros. Y bueno, es un pueblecito, la verdad es que tiene muchas bodegas y muchas que tenía en su época, ¿verdad? Que eran todo pues fincas con sus propios viñedos y donde cada finca elaboraba su propio vino. Y bueno, es un paisaje maravilloso, espectacular, vitícola, imbrincado también con almendros, con olivos, cereal, ahora eminentemente vitícola, porque es una zona que está, yo creo que en un pequeño auge del mundo del vino aquí en Valencia y que creo que tiene mucho que decir, ¿no? Esta orientación mágica que tiene, un poquito orientado al mar por el valle y esta altitud hace que sea lindando, ¿eh? Estamos lindando con La Mancha, con Almansa, exactamente, ¿de acuerdo? Con la Corona de Almansa, pero esto, sin embargo, es el último, como el último reducto de la provincia de Valencia, lindando con la cadena montañosa que separa lo que es las comarcas marítimas del altiplano, bueno, de la meseta. Exacto, es una zona preciosísima, ¿no? Y cruce de caminos, porque está ahí Alicante, está Almansa, Exacto. bueno, la provincia, Sí, sí, es una provincia de Albacete, provincia de Alicante, la provincia de Valencia, correcto. De hecho, una zona inmensamente rica, ¿no? sí, De paisaje. por ahí pasaba la antigua Vía Augusta, porque es un auténtico enjambre de caminos, ¿no? Es esa zona, es ese punto del Mediterráneo donde los romanos subían hacia la meseta o bajaban otra vez al mar, ¿eh? Estamos hablando de una zona que ha sido siempre un cruce de caminos, ¿eh? Y un cruce de diversidad, ¿eh? En todos los sentidos, sí. Es una zona, yo siempre digo que es una zona que bebe un poco de la tradición manchega y de la tradición valenciana. Y es una zona en eso es muy bonita. Linda, estamos, fijaros que por ejemplo la bodega está a 4 kilómetros de la provincia de Alicante. claro. O sea que estamos justo en el límite de la provincia de Alicante y a 10 kilómetros, bueno, a 10, 15 kilómetros de la provincia de Albacete, que estamos muy cerquita también de Albacete, pero todavía es provincia de Valencia. De hecho, Y, son Alfornos nos tratamos de una palabra. ¿Dime? y es valenciano parlante. Sí, bueno, Es sí, que es sí. curioso, ¿no? Porque Yo desde de cuna soy castellano hablante, pero sin embargo, el pueblo. bueno, allí todos hablamos valenciano, claro. Sí, es nuestra lengua ¿Qué vehicular. pasas a Villena? Y en Villena ya no habla tanta gente valenciano, Correcto, por de ejemplo. hecho, sí, sabéis, hay una aldeíta muy cerquita de donde estamos, se llama La Zafra, que es una aldeíta que pertenece ya a Villena, estamos hablando a 4 kilómetros, y ahí todo el mundo habla en castellano y todo el mundo habla de los alorines. Es alforins, la traducción en castellano es alorín, que quiere decir granero, es una palabra origen árabe ancestral, porque esta zona es una zona tradicional de cultivo, que así lo consideraron todas las civilizaciones que han pasado. Y por eso le llamaron el alforín, ¿no? Que es el granero, era la zona donde se cultivaba en este territorio, ¿no? Y entonces, ¿Tantos pues, años allí? ¿No lo sabías Yo eso? no sabía.
No has escuchado a Ah, no Pablo hablar. sabíais. Sí. No lo sabía, de verdad. No, Fíjate, no me Sí, había sí, planteado que tuviera una traducción lo de Alforín. sí, 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 eso. es el Es que está como alorice. tan Bueno, integrado que no había pensado en una traducción en castellano, sí. ¿sabes? Pues es granero, Otras fíjate, veces. los propios árabes lo llamaron el granero porque era la zona un poco de cultivo apta para el cultivo, para la villa, que pensar que Fontanars ni existía, obviamente, era Ontinyent. Era Ontinyent, era la villa de la que, o sea, el territorio era Ontinyent, no era Fontanars. Fontanars se nació es un pueblo hace apenas 100 años de vida. Antiguamente siempre ha sido Ontinyent. De hecho, tiene mucha raíz de Ontinyent. La gente, todos tienen ancestros en Ontinyent. Onteniente, que Ah, es el pueblo más cerca, la ciudad más cerca de Fontanars. ¿Mm? Así, has visto, ¿eh? Es Alforins, ¿eh? Es Alforins, que de hecho los Qué cosas, habitantes qué cosas. se llaman alforiners. Nos llamamos más alforiners que fontaniners o algo así. Fontaneros queda mal, ¿no? Sí, sí, sí. Queda así como un poco raruno. Al fin y al cabo, lo que sí que es tradicional allí es el alforí. Pero fijaros que, ya sabéis, apenas a 4 kilómetros todo el mundo habla de los alorines castellanos. Sí. Es una zona fronteriza antigua entre los reinos, que es una zona, incluso hay un litigio que no está resuelto a nivel territorial, que es una cosa bastante divertida, entre lo que fueron el reino de Castilla y el reino de Valencia. Sabéis que en Caudete, la gente, un pueblo muy cerquita de Valencia, de allí de Fontanars, en Caudete perteneció al reino de Valencia y la gente habla todavía con algunas palabras en valenciano. Mientras que Villena nunca ha sido Valencia, ni la Comunidad Valenciana, ha sido siempre castellano. Y es lo que ahora es Alicante. Cosas curiosas de la historia, bonitas de la historia. Curiosidades. Diversas. Claro, Claro, yo pensaba, nosotros trabajamos en una bodega en Caudete y la gente hablaba valenciano en la bodega, pero porque los Sí, dueños eran alicantinos. Y nosotros fíjate. pensábamos que era por el origen de no. los dueños. Pero claro, lo que he visto yo, los que hablaban valenciano eran los trabajadores, los que hablaban Claro. castellano. Que los dueños eran de Alicante capital, ¿no? No, que no hablaban, no hablaban valenciano. Sí, sí. Cosas, ¿no? La vida, la vida. Sí, Bueno, yo estoy. A ver, yo quiero hacer una pregunta, Miguel, antes de que nos metemos con los vinos y eso. Eh, porque eso que leí que sois la bodega más antigua de España, posiblemente. ¿Cómo está eso? bueno, ¿Es sensacionalismo de periodista? eso es casi ocurrencia. No, os cuento un poco la historia. No, la historia, todo nació a raíz, algo totalmente desconocido, ojo, que, bueno, o sea, la finca pertenece a la familia desde 1771, porque mi padre tiene la escritura, entonces siempre hemos estado, pues eso, dándole vuelta en 1771, pues tampoco le damos mucha importancia, ni sin entrar si éramos más antiguos o más modernos que nadie. Y nada, pues a raíz de la investigación de un periodista nos dijo, oye, pues nunca lo habéis planteado, pero quizás sea la bodega más antigua o de las más antiguas de España. Y salió un artículo hace unos años de las bodegas más antiguas de España en las que estaban los frailes. Pero de verdad que ni prestamos especial atención. Y lo que sí que sabemos es que las 13 generaciones que nos han precedido, bueno, nosotros somos la 13ª, las 12, sí que han mantenido el cultivo y la elaboración de vino. Al final, pensar que esta zona vitícola, sabéis, es una zona antiquísima donde todas las fincas elaboraban su vino. Y de hecho se vendía los vinos a granel y cada finca tenía su vino, embotellaba y hacía consumo particular y consumo propio, pero también como hacía aceite, como les elaboraba el aceite, como tenían, pues todos elaboraban pues sus pequeños productos, ¿no? Con toda la dignidad posible. O sea, sí, así y, ha lo, sido, ¿no? y lo de los frailes eran propietarios de la finca antes que vuestra familia. Sí, O- sí, es una cosa curiosa. Bueno, eran dos fincas, en principio, La Concepción y San Vicente. Las dos recibieron el nombre de Casa Los Frailes, porque esto fue una heredad. O sea, las dos fincas las recibieron los jesuitas por una donación en el siglo XVIII, ¿vale? A principios del XVIII los jesuitas recibieron estas dos fincas en donación. Y si un poquito la historia, en 1767 los jesuitas, ¿vale? Son expulsados de España por el rey Carlos III y entonces 4 años más tarde hizo acopio, quería hacer acopio, así es sí, que al merme, 4 años más tarde, en 1771, vendieron las fincas que han expropiado y en este caso un familiar nuestro la compró en 1771 y así lo atestigua por la escritura que tiene mi padre, bueno, yo uno que tiene, se llama 1771, es un honor un poquito a esas 13 generaciones que han estado cultivando. Curiosamente, solo por curiosidad, porque esto son cosas que te vas dando cuenta y vas aprendiendo, y es que si algo no han sido nunca
los jesuitas son frailes. Sin embargo, la finca recibió el nombre de Casa Los Frailes porque la habitaron los jesuitas, ¿no? Estas dos fincas unidas recibió ese nombre. Y es una cosa bastante curiosa, porque fijaros cómo se las gastaban, la rivalidad entre las órdenes religiosas. En este caso, en el 18, los jesuitas fueron muy pujantes. ¿Sabéis que compraron muchas heredades por Fontanars? Bueno, sabéis que Caco Laus era una heredad de los jesuitas. O sea, había también lo sabía. jesuitas. Sí, pues eso perteneció también a los jesuitas. Bueno, más que compraron, fueron recibiendo donaciones, una orden muy pujante en ese momento. Los franciscanos, que eran la orden más poderosa en ese momento, en esa zona, vieron amenazado un poco su poderío. Y entonces, como sabía que a los jesuitas les molestaba profundamente que les llamaran frailes, en plan despectivo dijeron, Isas casfrares, ¿no? Esos los frailecillos esos, ¿no? Y entonces por eso recibió el nombre de Casa Los Frailes, pero no porque los jesuitas, cualquiera que conozca a los jesuitas, si algo no es una orden de frailes. Es una orden que no lleva hábito, no es una orden que nazca de la época. Es una cosa curiosa. Fijaros qué cosas. Esta historia tan eso no me la sabía, solo por encima. Qué bonito, ¿ves? Sí. ¿Y sabéis si los frailes hacían vino? Los frailes, los jesuitas hacían vino. Sí, sí. Es que de hecho hay una cosa muy bonita en la escritura de compraventa. El otro día estábamos dándole vueltas al nombre de un vino nuevo y entonces estábamos dándole vueltas y estábamos releyendo la escritura, que bueno, está en castellano antiguo, una cosa un poco subgéneris. Y entonces, de hecho, allí consta en la escritura como lo que se transmite eran los truchos, que llaman ellos truchos con X, truchos lagares, y entonces explica cómo lo que se transmite era la propia bodega. O sea, que entendemos, vamos, yo no hablo con los jesuitas, ¿no? Pero sobre todo que en ese momento se los liquidaron. Pero entiendo que si se transmitieron los truchos, lagares y viñedos es porque elaboraban vino. No había otra manera, no se vendía la uva. O sea, que aquí elaboraban vino, supongo que para consumo propio y tal. O sea que esa es la historia un poco de los frailes, fíjate. No te vamos a preguntar cómo hacían el vino los frailes, evidentemente. Sí, son cosas pero es curioso que los vinos que tenemos hoy, que nos han mandado, son los conocemos porque como hemos coincidido en varias ferias y así, los hemos podido conocer. Pero sí que me gustaría, bueno, lo voy a enseñar, ¿vale? Es el rubificado que ahora nos contarás, ¿vale? Y caliza, ¿vale? Y caliza, ¿vale? Pero me gustaría que antes de llegar a este punto hicieras un poco de rebobinación, ¿no? Para saber cómo habéis llegado a este punto, porque hace años, ¿no? Bueno, pues teníamos los frailes, el F, trilogía, biología, que me imagino que lo seguís haciendo o no. Bueno, yo creo que ha habido una evolución en los vinos de hace unos años a esta parte. También un poco que nos cuentes cómo ha sido esa evolución desde... bueno, teníais antes otra forma de concebir la viticultura o la enología y bueno, sé también que tu hermana está muy metida en el tema del campo y bueno, una concepción distinta. Entonces, bueno, que nos ubicaras, ¿no? Un poco cómo ha sido ese paseo por el tiempo hasta llegar a hacer estos vinos, ¿no? Sí. Bueno, es que si no yo voy a estar seco. Yo no puedo estar seco con esto. Yo voy a abrir un vino. Abrimos primero la tintorera o el monastrell. Me he traído aquí unos vinos maravillosos. No sé si se ven, ¿los veis? Se ve la parte de arriba, ahora sí. ¿Ahora? Vale. Y tengo aquí en la cubitera otros. Mi cubitera apañada, que me he apañado aquí una cubitera. Con una... Muy bien. Mira, una orquídea preciosa. Unas orquídeas no son de coña, ¿eh? Nada de coña aquí. ¿Son verdaderas? ¿No son de plástico? Este año os la enseño porque este año está verdaderamente espectacular la orquídea. Estamos muy orgullosos de ella. Muy bien. Da mucha paz. Y ahora te voy a enseñar las plantas que tengo aquí, ¿sabes? Porque no se puede enseñar.
Decirme, yo quiero empezar, yo para contaroslo Bien. necesito ánimo y buenos vinos. ¿Empezamos con el Monastrell, nosotros, o con la O con la Tintorera? tintorera. Empezar por el Monastrell, sí. Yo veo el Monastrell, ¿vale? Y yo empiezo por la Tardana, por el Tú Ancestral. por el que quieras, por el que te emocione. Los ancestrales tienen que estar bien fríos. Están muy O fríos. sea, es el plan Pues eso. chill total. Que estén No, me los bien había fríos. preparado. Me los había preparado a tope, claro. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Están las cosas. Pero es que hemos cogido la costumbre de coger 2 botellas por cada Mirad. encuentro que hacemos con otros productores. Me parece genial. Metemos la caja en la mano sin mirar y aparecen 2 botellas. Y en este caso me han aparecido estas 2. Ay, qué bien. Entonces, fenomenal. bueno, ha sido una alegría porque, bueno, sí, Por la está idea. ahí. Ahora Súper, ya me súper. encuentro con muchas ganas. Vamos a ver. Os cuento. Bueno, esto es un proyecto que nunca hemos dejado de elaborar vinos. Éramos granelistas, sin más intención que elaborar graneles dignos para venderlos a un precio lo más digno posible. Hace 21 años, mi padre nos entró, pues probablemente como le había pasado a todas las bodegas, 30 bodegas que había censadas en Fontanares hace 40 años, y nos sentó y nos dijo, mirad, esto empieza a dejar de ser un poco provechoso. Dos opciones. Creo que voy a tener que ir a por el cargador. Vale. Bueno, hay 2 opciones, ¿vale? Os voy explicando. Hay 2 opciones. O cerramos la bodega y llevamos la uva a la cooperativa, ¿de acuerdo? O nos volvemos un poco locos y emprendemos un proyecto nuevo. Cada hace 20 años te dicen eso, bueno, subidón, y evidentemente te atreves con todo de forma un tanto inconsciente y dices, venga, vamos a ello, ¿no? Entonces mi padre nos centró un poco, gracias a Dios, la sabiduría tiene mucho valor, y en este caso nos centró un poco a la familia y nos dijo, vamos a ver, muy bien, y todo lo que me proponéis muy bien, porque íbamos en plan de vamos a arrasarlo todo, vamos a crear una cosa, ¿sabes? Variedades nuevas, todo exportación, todos emocionados y tal, ¿no? Un vuelco total. Entonces mi padre fue un poco el alma que nos centró un poco en eso y nos dijo, oye, a ver, vamos a ver, cuidar, mantener las variedades así propias, autóctonas, arrancar lo que consideréis que no es que es viñedo, que no nos parecía interesante, y variedades que creíamos que no eran interesantes para nuestra zona, sobre todo blancas. Gran error, pero mirad, son cosas que pasan en la vida. Y, 20 bueno, años, y hace 20 años, hace lo pasado. Exacto. Y así fue un poco como nació el proyecto. Fijaros, con mucha humildad y con muchas ganas de hacerlo bien, con muchas equivocaciones, muchos tropiezos, como todos, yo creo, igual nosotros especialmente, pero con mucho ímpetu y con muchas ganas. Y luego pues te vas aposentando y te vas dando cuenta que el proyecto, hacia dónde ir, llevarlo y todo, pues va madurando todo, y pues son 21 años de tránsito de convertirnos de unos granelistas a intentar ser un poco intérpretes del terroir y de los suelos, o nuestra forma de entender una viticultura y una vida dedicada a esto, porque la verdad es que es lo que hacemos, es dedicarnos en cuerpo y alma a elaborar vinos que digan algo. No sé si bueno o malo, pero por lo menos que digan, con toda la sencillez, ¿no? Y entonces, pues ahí ha ido naciendo el proyecto, ¿verdad? Pues nacimos con unos... nosotros empezamos elaborando un monastrell, sencillo, fácil, amable, pues lo que son los monastreles allí, que son unos monastres frescos, con cierta frescura, quizá no tan concentrados y poderosos como en otras áreas, pero yo creo que es lo que hace muy digna esta variedad. Tiene expresiones muy diversas en función con la introducción del proyecto, pues son 21 años, que tampoco somos, aunque seamos una bodega muy vieja, en el fondo en esto de intentar elaborar vinos con personalidad, no os voy a negar que somos muy jóvenes, somos muy jóvenes, con mucho ímpetu, aún así. Y entonces, pues fijaros, empezamos elaborando vinos, bueno, los que habéis, siempre como base de Monastrell, y luego complementándolo con otras variedades, y nació pues trilogía, bilogía,
trilogía con Cabernet, biología Monastrell Cabernet, biología Monastrell Syrah, pues siempre buscando complemento de estas variedades al Monastrell, ¿no? Y elaborar vinos con la personalidad de ambas. Y bueno, y ahí fue creciendo un poco. Luego nació MoMA, ¿verdad? Monastrell y Marcelán, con ganas de innovar, introducir una variedad nueva que no se había plantado en España. Y hicimos aquí el estudio de qué ha servido para autorizar esta variedad en España. Pues bueno, ese ímpetu y ganas de hacer cosas nuevas, ¿no? Que te conduce. Pero siempre... ¿Esto del Marcelán, por qué apareció la idea de hacerlo del Marcelán? Pues ¿De mira, dónde os surgió? sí, en ese momento trabajamos con Diego Fernández y la verdad es que fue divertido porque queríamos plantar una variedad que verdaderamente fuera algo singular y que pudiera aportar algo al Mediterráneo, y nos encontramos con el Marcelán, ¿no? Recuerdo estar viéndola con el catálogo del ¿El viverista? viverista, que vino y nos presentó las variedades, variedades nuevas, Caledón, bueno, Marcelán, y entonces empezó a hablarnos de variedades. Y esta nos encantó desde el principio porque era, ¿verdad? Es el mestizo entre Cabernet Sauvignon y Garnacha. Entonces era el mestizaje entre, para mí, de lo mejor de la viticultura francesa con lo mejor de la viticultura española, ¿no? Aragonesa. Y bueno, pues dijimos, oye, ¿por qué no? Y porque además teníamos una parcela, donde lo plantamos teníamos una parcela de Garnacha y una parcela de Cabernet, las dos tenían su personalidad, y ahí plantamos en Marcelán. Y la verdad es que el resultado fue pues muy chulo. La verdad es una variedad que yo creo que de futuro en el Mediterráneo. Sé que igual, por ser una variedad, entre comillas, foránea, porque es una variedad creada en el INRA en Montpellier hace 40 años, pueda tener cierta, como entre comillas ahora, mala prensa, pero creo que es una variedad interesante. Interesante como complemento al Monastrell y una variedad interesante en su adaptación al Mediterráneo. Creo que sí. Es una variedad muy chula, ¿no? Los vinos que probamos me gustaba mucho. Sí. La verdad es que, como dices ahora, pues estamos en este momento tan autóctono. Sí. Las variedades siguen siendo buenas también, aunque no sean autóctonas, ¿sabes? Sí. Parece que ahora si no es autóctono ya no vale, ¿sabes? Claro. Sí. Bueno, pero ahí también estaríamos también con el tema, por ejemplo, con la garnacha tintorera, ¿no? Que si no me equivoco también es una variedad que se hizo en su momento en laboratorio y luego al final, al cabo de los años, se entiende como local de zonas como Almansa o la zona donde estáis vosotros, que hay mucha garnacha tintorera y Correcto. Sí, y así, correcto. ¿no? Entonces, bueno, conforme pasan los años y la adaptación de las variedades y así, ¿no? Pues Dice sí, Ruiz de la Torre me Francisco, encanta eso que definamos dices, sí. autóctono. Es lo que iba a Decimos decir, autóctono. justo que Es es una gran... autóctono, ¿no? ¿Quién es local? ¿Quién es el puro? ¿No? Exacto. ¿Qué dirán Todo dentro eso de 50 mezcla. años de lo que es autóctono en la zona, ¿no? Sí que es Claro. verdad que variedades tradicionales sí que hay un sentido a que se planten y lo vas descubriendo con el tiempo. Y, por ejemplo, igual que vosotros seguro con la tardana, con el bobal, o sea, hay variedades que yo le encuentro, o sea, conforme pasa el tiempo entiendo por qué Monastrell es una variedad, o sea, tiene una adaptación espectacular en Fontanals y en una zona y en zonas cálidas, por su resistencia a la sequía, por lo tardía que es, porque siendo de ese ciclo tan largo, bueno, evidentemente mueve mucho más tarde, el riesgo de heladas lo evitas, que son zonas muy frías, estamos hablando de 650 metros, o sea, tiene una cantidad de componentes, sin ir más lejos, las lluvias de final de verano que normalmente tenemos, esas lluvias torrenciales de gota fría y demás, la única variedad, la única que las aprovecha es la Monastrell, porque es la variedad que estás vendimiando en octubre. Entonces, evidentemente, o sea, tiene un sentido que se plantase y que estuviese esa variedad, y tiene un sentido de agronómico, ¿cómo te diría? O sea, es que es verdaderamente la sapiencia de los viñerones cuando la seleccionaron y la cultivaron y la multiplicaron allí, tenía una razón de ser. Y eso es lo que a veces hemos perdido un poquito el sentido de lo autóctono, que creo que es cualitativamente espectacular y muy bien adaptado, de lo autóctono que se ha plantado exclusivamente para producir cantidad, sin esperar más. Eso es lo que a veces, pero bueno, son cosas.
¿Verdad? No sé. Vosotros con la Boval y con la Tardana, yo creo que tendréis una, ¿no? Claro. Es un poco... Bueno, yo, por ejemplo, la Boval la entiendo como autóctona, ¿sabes? Al final, si entendemos autóctono como una especie, sea vitícola, o sea, yo qué sé, sea silvestre, o sea forestal, o lo que sea, como algo que siempre ha estado en un lugar y que solo ha estado en ese lugar y se ha originado en ese lugar, pues quizás la Boval sí que se puede, es una verdad que se puede adaptar a esa definición de autóctono. Y muy delimitada, porque está muy delimitada y siempre ha estado ahí, y yo no sé, es una variedad muy antigua, siempre ha estado en esa zona y localizada en esa zona, y la verdad es que se ha extendido un poco más allá de la zona. Yo cuando hablo de zona, para mí, Utiel, Requena, Manchuela, somos primos hermanos, vamos, quiero decir, el Cabriel, siempre lo digo, más que separar une, ¿no? Si tú miras las dos zonas vitícolas, están separadas por un tema político, burocrático actual entre dos comunidades autónomas, pero si miras las viñas, si miras las bodegas, y las elaboraciones, los suelos, el clima, la altitud y todo eso, pues obviamente son zonas vitícolas hermanas. ¿no? Entonces la tardana pues sí que sería una variedad más local, pero sí que es una variedad que, por ejemplo, había mucha tardana en la zona de la Ollería y todo eso. ¿Sí? La llamaban planta nova, la tardana la planta nova. Claro. La planta nova. La planta nova, correcto. Nosotros teníamos planta planta nova, nova. es cierto. Claro. Y todo eso ha desaparecido. O sea, toda esa viña que había en toda esa zona de la Pobla del Dul, Ollería, toda esa zona ha desaparecido. Quedan algunas viñas como muy poco, ¿sabes? Y hablo con la gente por ahí y la gente mayor, o sea, no es que fuera hace 200 años, son variedades que han estado hace a lo mejor 50 años. Y bueno, al final ahí se ha cambiado el cultivo, del viñedo por el cultivo de los frutales. Sí. Y ya está, ya ha desaparecido toda esa riqueza varietal, genética y como lo quieras llamar, ¿no? Claro, Y bueno, en nuestra zona pues no ha habido ese cambio de cultivo. Ha habido abandono. Ha habido abandono. O si no, ha habido cambio varietal. Ha habido cambio varietal, pero se ha seguido cultivo. Bueno, pues ahora, por ejemplo, cambio de cultivo. Han empezado a poner pistachos. Ah, sí. ¿Qué tal? Almendro. Los pistachos siempre no ha habido, pero bueno. Almendros siempre ha habido. Como cultivo nuevo, los pistachos es lo que están introduciendo ahora. Sí. Lo que pasa es que necesitan no sé cuántos años para que eso de producción, para criarlos, ¿sabes? Entonces, yo creo que no hay ningún vecino todavía que los tenga en producción, ¿sabes? Entonces, ¿Cómo va bien, está ahí, ¿no? Se paga bien. Tú vas a comprar pistachos al consumo y están carísimos. Claro, es que se dio muy mal la cosecha del pistacho en California hace 3 o 4 años, como pasó con la almendra. Y entonces, claro, se volvieron locos y se pusieron a plantar almendros y pistachos. Pero claro, yo digo, cuando se ponga esto a producir, el precio va a bajar. Ya, el precio. Se va a saber cómo pero la bueno. estará. No, pero aquí, por ejemplo, hubo un cambio varietal de la tardana yo creo que un poco por la Macabeo, ¿no? Aquí había mucha tardana en el pueblo, en Manchuela, en nuestra zona. En Requena se ha mantenido más tardana, ha desaparecido mucha, pero quedan más parcelas de tardana, pero en nuestra zona tardana queda las 6 parcelas que trabajamos nosotros. El resto no hay. Solo, claro, nosotros buscamos todas las que podemos y no encontramos más. A lo mejor si hay alguna que lo diga. Si hay alguien por ahí que levante la mano. Que vamos a por ella. Pero no hay más. En Requena sí que se ha mantenido más, pero aquí hubo un momento, como hace 70 años o así, se introdujo la Macabeo, ¿vale? Que dentro es una variedad muy del Levante, muy del Mediterráneo. Es una variedad que aquí no se trabajaba. Aquí lo que había mucho antes era, aparte de la tardana, había marisancho, que es la merseguera. Ah, qué bueno. Y eso no queda nada. Eso hablas con la gente mayor y dice que antes lo que había era marisancho. Luego ya introdujeron la Macabeo. Yo entiendo que por proximidad con Requena y tal, pues es una variedad que funciona muy bien en el pueblo. Y ahora la variedad blanca más importante de la comarca es el Macabeo, ¿vale? Es el Macabeo. Luego el Boval y luego se va al Tempranillo. Cencibel le llaman ahí en el pueblo. Son las 3 variedades. A lo mejor las 3 variedades son el 90% de la producción de Manchuela, ¿sabes? Porque luego no hay tanto multivarietal, hay un poco de Syrah, un poco de Cabernet, algunas fincas, algunas parcelas, pero no es algo. Sí, no parcelas de mezcla. Sí, hay parcelas de mezcla, que eso es súper interesante. El proyecto nuestro de Litur. El ancestral será el único ancestral de tardana que haya. No conozco. Bueno, yo creo que Mariano, ¿no? Mariano hará algo con tardana. Mariano, ¿conoces a Mariano? Yo creo que hará algo. Y Pigar, ¿conoces a Juan? Juan creo que lo hace con Chardonnay. Sí. Creo que hace un Chardonnay ancestral. Yo no sé, pero hace otros ancestrales. Está riquísimo.
fino, está buenísimo, me encanta. Está recién degollado. Está, buah, Está está así fino, como bruto. está trago largo, está, no sé, la burbuja la veo perfecto, ¿eh? Me encanta. Está Es fresco. para beber. Ese es ya como ayer no sé qué se lo decía que digo, mira, así a un compañero gallego, bueno, a un distribuidor gallego, y decía, este vino es que es para cuando la gente se sienta en el restaurante y se cogen la carta y empiezan, ay, no sé qué pedir. Bueno, pues mientras ustedes piensan, si quieren tomar una copa ancestral y con una botella entre cuatro, la fulminas sin darte cuenta. Sí. Y entonces empiezas a pedir, ¿no? Y entonces ya dices, bueno, pues ahora quiero esto, y sácame tal vino, ¿no? Es un poco la alternativa que en muchos sitios están dando ahora de vinos de Jerez, y es un fino, una manzanilla, un tal. Bueno, ¿quieres un ancestral? ¿Por qué no tomarte un vino no de este tipo para dar un poco ese rollo y un poco ese es el concepto con el que nace Convoy? Y para si tienes piscina, bebértelo en la piscina, y si no, en la playa, si no... Eso con una comitera flotando en la piscina, así la botella adentro y tú bañándote es ideal. Muy propio. Lo dije porque lo hicimos el año Muy pasado, que nos propio. salió así. Maridaje, claro, que había que hacer pruebas de maridaje con el vino el año pasado, que fue la primera añada, y ese maridaje estuvo bien. Eso funciona siempre. Siempre. No, eso es un ancestral. Hay gente que hace ancestrales con mucho más serios, ¿no? Por ejemplo, Pablo, ¿no? Pablo tiene un ancestral, aunque sea elaboración ancestral, pues tiene una crianza muy larga, buscando otras cosas, ¿no? Y nosotros la manera que tenemos de entender los ancestrales, pues es hacer algo como muy fácil, muy sin pensar, muy directo, muy frutal, con una crianza, eso está lo que ha estado el invierno para limpiarse, ¿sabes? Ahora lo vamos a degollar y lo vamos a sacar al mercado. Buscando esa inmediatez, ¿no? No entendemos que el ancestral, nosotros lo veíamos que tenía que ser así, ¿no? Que tenía que ser algo que es un tipo de elaboración que es para eso, ¿no? Que ya si quieres hacer cosas, que si quieres hacer cosas más complejas, pues ya hay otras elaboraciones, ¿no? Para hacer espumosos. Y era nuestra manera de verlo, ¿no? Y por eso le pusimos Convoy, que el Convoy es muy de festivo. Y muy... Per Convoy. El componente del Convoy, sí. Claro, eso es así. Y luego está el rosado, ¿no? El rosado de Bobal. Y luego está la versión rosada. Que el rosado es de Bobal. Sí. Que la Bobal es una variedad súper versátil, que igual te hace un ancestral ahí muy fresco, muy chispeante, que te puede hacer un vino con más cuerpo, más estructura, que te puede dar un vino con mucha finura, en suelo de arena, con mucha flor, muy elegante, que te puede... O sea, es que es... Qué guay. Es todoterreno, pero de verdad. No como el coche que tenemos nosotros, que es un todoterreno fake. Es 4x4. Es un todoterreno de verdad. No es sub, es 4x4, ¿no? Eso está buenísimo, ¿eh, Miguel? Yo lo había probado más veces, pero siempre lo hemos probado corriendo, en una feria o en una cata, así con mucha gente y tal, pero así con... Lo habíamos probado en Provine y lo habíamos probado en Verema. Yo me acuerdo la primera vez que lo probé fue en Verema y yo creo que hará como 4 años o algo así. No lo sé. Hace infinito. Es que, no sé si coincide, pero es que catar los vinos en ferias... Es no sé, nunca da... O sea, no da tiempo nunca. Estás atento a hablar. O sea, que al final los vinos, ¿verdad? Hay que probarlos. Bueno, lo primero que ya no es una cuestión solo de catar, sino de cómo disfrutas la botella. Yo siempre digo. O sea, al final es cómo disfrutas la botella y para eso necesitas compañía, amigos o un rato y dedicarle un ratito al vino, pero un poco de silencio, creo, un poco de tranquilidad, un poco de dedicarle tiempo al vino sin necesidad de, ay, ¿qué le pregunto y qué me dice y qué no sé qué? ¿Sabes? Que siempre estás un poco, ¿no? Que no tienes ese momento. Y las ferias siempre estás con esa tensión, ¿no? El concepto y disfrute. Pero yo sí que recuerdo perfectamente haberlo catado con vosotros en el Balneario de las Arenas, en verano. Porque me sorprendió muchísimo. Bueno, teníais las piedras ahí de los diferentes suelos delante de las botellas y yo no conocía que estabais haciendo esta gama de vinos. No sé si fue hace 4 o 5 años. Era la primera añada que sacasteis esto. Hace bastante tiempo. Lo estabais presentando como novedad. Sí, la primera. El 16. Y la verdad es que
me gustaron mucho, gustaron? me sorprendieron mucho y dije, ostras, qué cosas tan guays. Y luego cuando hemos coincidido en probar y no eso, pues me ha dado tiempo a catar, a lo mejor los he catado así como mega rápido, pero me hizo mucha ilusión verlos. En alguna otra ocasión los hemos pedido y los hemos probado y así, pero no los habíamos podido charlar contigo, así de tranquilamente, ¿no? Qué guay. Y la verdad es que nos apetecía mucho. Pues Y sí que hemos visto que hacéis mucho tema de estudio de suelos, ¿no? sí, De esos vinos tonificación. tienen un poquito de miga en el sentido de, pues mirar, estuvimos en unas jornadas de estas que organiza todos los años Titín, ¿no? Allí en Lo de la Bierzo, ¿verdad? granja, De biodinámica que hacía en la Granja Cando, ahora ya la hace en su bodega. Y entonces, pues hemos ido unos cuantos años, ¿no? Y, bueno, ahí conocimos, una de las ponencias fue de Yves Serodi, que es un geólogo del Jura, una persona interesantísima, la verdad, bueno, muy lúcida. Y típico sabio corrupia. Es un poco, ¿os acordáis? Yo siempre me recuerda a mí un poco Yves a la película Amanece que no es poco. Eso es un sí, peliculón de cuerda que no tiene sí, igual, sí, sí, que la gente nace del suelo, pues hay uno que se sí, agosta, ¿sabes? Que se agosta en el suelo y entonces se agosta, como la gente nace del suelo, este se agosta y la barba le llega hasta el sí, sí, suelo, ¿no? Eso es una cosa muy divertida, que no haya visto, es un peliculón. Entonces él es un poco este hombre que nace del suelo, no se ha agostado, salió, pero sí que es verdad, tiene una barba, bueno, y es un personaje, bueno, es un erudito del mundo de los suelos y entonces pues tuvimos la suerte de compartir con él una semana y hicimos calicatas, pero rollo retro, ¿no? Rollo no con la pala, no, rollo con la escalera metiéndonos en los suelos, muy chulo, y nos estuvo explicando un poquito, ya no la composición de los suelos y lo que había en los suelos, sino cómo funcionaban los suelos. Y gran sorpresa tampoco, ahora os contaré, pero de ahí se definieron un poco los tres terroirs, los tres suelos vitícolas que hay en la finca, que son los suelos de Salforins, que son la caliza, obviamente, ¿vale? Omnipresente, no va a ser de otro modo. Y luego hacia la montaña nos sorprendió un suelo que es un suelo dolomítico, porque la montaña que vertebra el valle es una montaña que está compuesta de dolomía, de carbonato cálcico magnésico. Y bueno, pues a raíz de la erosión de esta montaña se formaron las terrazas que van hacia el hondo, ¿no? Y luego apareció una veta de suelo como ferruginoso, que es precisamente la caliza cuando se oxida, ¿vale? El hierro pues adquiere ese color rojizo, que es el ruificado, ¿vale? Que es el otro vino que habéis enseñado antes. Ahí no teníamos Monastrell, ahí Garnacha Tintorera. Con lo cual elaboramos una Garnacha Tintorera en suelo ruificado y luego elaboramos 2 monastreles para ver si verdaderamente había tipicidad dentro de los suelos. Como viñedo prácticamente el mismo año de plantación, 44, 45 años, y la misma forma de elaboración. Y entonces es un monastrel suelo calcáreo, suelo dolomítico. No tiene más. Y no pretende nada más. No hay barrica, hay Barrica. Aquí en la calle. ¿no hay barrica en Califa? ¿No hay barrica? bueno, No hay. hay barrica. De hecho, hay una crianza en hormigón y 2-3 meses en barricas de 500 muy viejas, que no pretenden más que contener el vino. O sea, no hay concepto de crianza como criar el vino en madera, sino simplemente un paso porque era lo conveniente en ese momento, ¿vale? En este caso. O sea, me ha sorprendido mucho primero me lo he bebido y luego he mirado la etiqueta y me ha sorprendido mucho el grado para la finura y la frescura que tiene, ¿sabes? El 14,5 Sí, es muy sorprendente, tiene, ¿no? Porque, joder, hemos hecho muchos monastres en la zona nosotros y con esos 14,5 o a veces 15 o 15,5 que puedes llegar en la zona si te esperas, sí, salían esos sobremaduros, ¿no? Y esas pasas del Monastrell, ¿no? Que sí. salen a veces. Y es increíble, 14,5 no, y está súper fresco y súper fino. Para mí es efecto viña y efecto selección, ojo. Quiero decir, yo creo que ahí hay un trabajo arduo de viña, o sea, hay una viña vieja y hay una selección importante desde campo hasta bodega. O sea, hay una selección que se realiza en campo. Los vinos tampoco, quiero decir, no nos engañemos, los viñedos cuando se plantaron, obviamente, hace 45 años no había una selección basada en la calidad, sino era
obviamente se seleccionaban los sarmientos por cantidad, ¿no? Por piñas que produjeran, ¿no? Entonces, obviamente, la viña se hace vieja, se hace sabia, pero hay mucha diversidad. Y en la diversidad está la emoción y lo bonito del vino, pero también está la dificultad de conseguir, vosotros lo sabéis, grandes uvas. O sea, tampoco vamos a emocionarnos con que todo el viñedo viejo es maravilloso. Entre el viñedo viejo hay cepas que producen como si tuvieran 10 años, pues una cosa que dices, hasta que la ha pasado, acaba de nacer, pues como los seres humanos, ¿sabes? Que hay gente que no envejece ni madura, pues un poco igual, ¿no? Muy bien, súper interesante. Y en esto me gusta mucho este momento de honestidad, porque es verdad, porque hay suelos, te iba a preguntar, ¿y habéis notado en esas viñas que tienen más años, que se hicieron selecciones masales, que evidentemente iban buscando productividad, ¿habéis notado que en esa misma parcela, que evidentemente el suelo no es homogéneo, bueno, entiendo yo, porque nos pasa a nosotros, en una misma parcela de media hectárea de 500 plantas, muchas veces el suelo no es igual. Y ves lugares donde las viñas cargan más, cargan menos. ¿Piensas que es por el tema del suelo o es simplemente porque dio la casualidad de que esa cepa carga más porque en Pues ese si te momento digo la la vara verdad, de cargaba más? voy a decir una cosa que va a sonar un poco rara, pero es que no lo sé, pero es que tampoco creo que tengamos capacidad de saberlo, porque hay tantos factores que influyen en eso que gracias a Dios la razón humana muchas veces se escapan estas cosas. Gracias a Dios me refiero que la razón hay veces que las cosas no comprende y es verdad que a veces dices, es que aquí hay una corona y puedes darle una explicación un poco o tú entenderlo como una explicación, pero la ciencia en el fondo ahí es difícil porque luego de repente ves al lado una viña que está en la misma y de repente ves que una regulación y una vegetación y un equilibrio y una armonía que dices, ¿cómo es posible, no? ¿Será el material vegetal? Pues puede ser. Pero ¿será también cómo se ha ido podando a lo largo del tiempo que esta fila de repente hubo uno que le pegó un mazazo que la podó y la derivó a... Pues probablemente. Y eso es lo bonito que tienen los vinos, lo bonito que tiene el mundo de vivir en un producto que al final es natural. Es que al final, y todo lo natural es diverso, es múltiple y es maravillosamente en eso, ¿no? Yo creo que trabajamos en un... Para mí eso es algo que hace magia de los vinos. O sea, que no industrializarlo y vosotros, coño, sois la artesanía, ¿no? O sea, esto de rescatar viñedos, la tardana, ¿no? ¿No tenéis esa impresión? No sé, yo creo que es... Sí. No, yo esta reflexión te la hacía, ¿verdad? Por saber cuál era tu opinión, porque nos hizo el otro día un compañero de Murcia una reflexión que me pareció muy acertada y que le hemos podido dar vueltas y luego ver que realmente sí que se ajustaba a nuestra realidad, ¿no? Y Sí. era un poco el concepto el concepto del suelo como Inalterable. exacto, ¿no? Nosotros tenemos viñedos, las viñas, cuando hablamos de viñas viejas, hablamos siempre de viñas que tienen más de 50 años, una cosa así, ¿no? Pero hay viñedos que tienen 80 años, como decías tú, que tienen la misma fuerza, poderío y así, que viñas que tienen 60. Sí. Y entonces, dándole vueltas, dijimos, coño, es que es verdad, es que este tipo de suelos, en los suelos más fuertes, más bravos, más esas arcillas, ¿no? Esos arcillo-calcáreos, que aunque sean suelos que no tienen un contenido de materia orgánica muy fuerte, bueno, pues le dan mucha vitalidad a las plantas. Es cierto que necesitan el componente del viñedo viejo, que haya pasado tantísimos años de poda, de manejo y demás. Y luego otros suelos que a lo mejor, como puede ser la arena, ¿no? Y suelos o unas calizas muy fuertes que tenemos, suelos con mucha caliza, muy pobres, o esos suelos que tienen más drenaje, más arenosos y así, que no necesitan que la viña tenga 80 años, que simplemente con tener la viña 50 ya te están dando un equilibrio y un rollo a las uvas que te cuesta mucho menos de manejar, ¿no? Y este compañero decía, es que en realidad, mientras tengas el suelo, luego las viñas
no es tan determinante que Claro. sea viña vieja que no, ¿no? Sino que el componente del suelo es importante para luego tú interpretar eso. No significa que una viña vieja, por ser vieja, vaya a ser buena, ni una viña joven, ni una... ¿No? Era un poco la reflexión que nos hizo que nosotros lo hemos visto. Como que él compraba el suelo, ¿no? Y que la viña la podía cambiar, ¿no? Que tenía tiempo para cambiarla, ¿no? Es su manera de... A mí, yo creo que la viña vieja hay una cosa, más allá de, como decía Miguel, se hace sabia, ¿no? Y regula la producción, y se equilibra y todo esto. Sobre todo las viñas que tienen antes del momento viverístico de hace 20 años, sobre todo, ¿no? Cuando los viñedos se plantaban por selección masal del viticultor, que plantaba americano y injertaba en su campo luego con las viñas de otro vecino o de un amigo. Yo creo que ahí lo que nos da es una heterogeneidad y nos da que no tengamos un monoclon en una parcela, Sí. ¿sabes? Entonces eso le da una riqueza dentro de la misma parcela que yo creo que es uno de los grandes valores de la viña vieja, ¿no? Que muchas veces no se habla mucho de eso, ¿no? Que cuando ya llega el momento fuerte de los viveros, al final un vivero te vende un clon. Al final un vivero selecciona un clon y te lo empelta, te lo injerta, y tú plantas 1000 cepas o 2000 o 10.000 y en teoría el ADN de partida es el mismo. Luego eh, hay mutaciones y todo esto, ¿no? Pero entonces en esos viñedos más viejos, lo que hay de primera, el ADN que tiene, si hay 1000 plantas, pues posiblemente tengas, no sé, 20 o 30 inicios de ADN diferentes, ¿no? Porque cogieron de 20 o 30 plantas diferentes, ¿no? Y eso es súper interesante, porque hablaba el otro día con un viverista, que estamos ahí con un proyecto para... Claro, estamos intentando la variedad, trabajamos con una variedad que se llama Pintadillo, que Sí. no tenemos una parcela de Pintadillo. Vamos vendimiando cepas sueltas por toda la comarca, Ah, ¿sabes? Para vale, hacer, no para sabía. hacer 1000 botellas, para hacer 1000 Sí, botellas sí, de vino. sí, La sí, vendimia del sí. Pintadillo, venga, vamos a pasear. Eso Y se es iba a preguntar, como además. Sí, sí. Es la vendimia más costosa. de todas, claro. Un día entero para hacer 1000 kilos de uva. La tenéis. Vale. Pero que cubrían las faltas, por ejemplo. O no sabéis No, cómo en mi aparecía el pueblo, pintadillo. el pintadillo, en mi pueblo hay un costumbre de parcelas de mezcla, ¿vale? El viñedo viejo, hay una parte de viñedo viejo, hay viñedo viejo de Bobal, 100% Bobal, y luego hay un viñedo de mezcla, ¿no? Al final, en nuestra zona, lo de los heretas, las masías y un poco esas fincas grandes, en mi zona no es así, ¿no? En mi zona está el núcleo de población, Alcobendas, Castelláñez, ¿no? Sí. Villatoya, y luego están los cultivos alrededor, ¿no? Había algunas pequeñas aldeitas y eso, que están todas abandonadas, pero no había ese punto señorial que tiene Fontanars o que tiene Mogente, ¿no? De esa gente a lo mejor con un poco más de poderío económico, que tenía su casa grande, ¿no? Con el mediero, que vivía en la casa y la finca alrededor. Y eso en mi pueblo no es tan común. Y lo que había obviamente había gente con más dinero que otra en todos los sitios, y el terrateniente o el noble o el más rico del pueblo pues tenía más viñedo, y luego estaban los jornaleros, que eran los que vivían en el pueblo y trabajaban a jornal para el rico del pueblo, y luego tenían sus viñedos y sus olivos y su huerta un poco de autoconsumo, ¿no? Entonces, Sí. cuando no tenían trabajo con el que tenía más tierras, a jornal para ganarse dinero en cash, pues trabajaban lo suyo, ¿no? Entonces, Sí. muchos de estos viñedos que tenía la gente para ellos, luego elaboraba el vino en casa. Igual que hacían aceite en casa o hacían harina en casa, hacían vino en casa. Y nosotros pensamos que mucho de ese vino era de esas parcelas de mezcla. Porque al final era el vino que se bebían ellos en casa, ¿no? Y era el vino hace 80 años era más seguro beber vino que beber agua, porque no tenía tifus, el vino se podía picar, como mucho te daba un poco de acidez, pero que no te ponías De Te cagaderas. limpiaba, te limpiaba. te limpiaba un poco, ¿no? Entonces Exacto. la gente iba al campo con la bota de vino y era parte de la hidratación del día del campo, ¿no? No iban con una botella de agua de Zoya, ¿sabes? Porque no había, ¿Cuánto? ¿sabes? A ver, decir la verdad, ¿cuánto vino bebéis un día de vendimia? Por la noche. Por la noche. Vendimia. Yo me paso todo el día bebiendo. Vendimia. Yo el ritmo no lo aguanto si no me has dicho una botella y media al día. Si no, no lo Sí, aguanto. Y me yo vengo en el arriba, campo no, venga, yo en el campo no puedo. dame. Yo en el campo no puedo, yo en el campo bebo agua. Somos unos flojos. No, Somos no. unos flojos. Nos queda camino por recorrer. Y entonces hay muchos No, claro. Esto es hay como- muchos viñedos de esta gente, de estos jornaleros, que eran de mezcla. Y a lo mejor en 500 cepas en media hectárea te encuentras 12 variedades de uva diferentes. Y además la gente del pueblo tenía mucha costumbre de irse a vendimiar claro, antes de todo el rollo del cambio climático y todo esto, la Boval es una variedad de ciclo medio largo. Nosotros estamos a 700 metros de altitud. Entonces la gente le daba tiempo a irse a vendimiar al sur de Francia o al Penedés, ¿sabes? O a Cataluña.
hacían la vendimia aquí como jornaleros para ganar pasta y cuando volvían al pueblo hacían su vendimia, ¿sabes? Entonces Sí. la vendimia empezaba en octubre, ¿sabes? O bien entrado octubre, ¿sabes? Entonces yo creo que la gente de repente en una parcela se da cuenta es un sirá, pero no es un sirá de vivero, es un sirá que un señor, entiendo yo, que se fue a vendimia, yo que sé, a Montpellier o a Languedoc y dijo, pues esta uva me gusta. Y se trajo un sarmiento y lo injertó allí, ¿sabes? Y entonces hay muchas variedades mezcladas, variedades más conocidas y luego variedades muy locales, ¿sabes? Hay Garnacha, Monastrell, hay Tempranilla, hay Boal, Macabeo, pero luego te encuentras cosas como la Pintadillo, las Moravias, obviamente, que son un poco más extendidas por el Levante, la Moravia Sí, Dulce, la Moravia Agria, hombre. Rojal, que también Rojal hay en Requena, y también creo que hay un poco de Rojal por la zona de Jumilla y eso. Estamos con una variedad que creemos que va a ser Bonicaire, porque No lo Estáis sabemos, no lo viéndolo sabemos. ahora. No sé. hemos elaborado el vino y nos falta mandar el análisis en el pueblo le llaman Macabeo Negro. Se llama Macabeo En el Negro. pueblo le digo en Macabeo Negro. Es Macabeo Negro. Y yo Qué conozco al bueno, hombre que la trajo, ¿sabes? Que yo conozco al abuelo que me la trajo con encanta. nuestro hijo, Claro, que hay vivía, que en hacer a fondo, lo conoces. no, que vivía en Barcelona, ¿sabes? Y entonces yo digo, pues una vez vino un señor del Ibicam y nos dijo que teníamos mucho trepat en esa parcela, pero no lo marcamos bien y tal, y no sabe. Y yo creo que es trepat, y hablando con gente, el trepat es Bonicaire. Entonces sí que tiene un sentido Bonicaire, en vuestra zona es Bonicaire. Y luego también le llaman el forca, no sé qué. Hay forca ya seguro, porque hay uno que le llama el forca. Y no saben acabar la palabra, ya son castellano parlantes todos, ¿sabes? Claro. Entonces decir forcallat es muy complicado para Por un callada, cueste. por callada, ¿no? Forcallat, algo así le Una por llaman, claro. callada. Entonces hay variedades más de la parte más cerca de la costa, como de vuestra zona, y hay muchas variedades. Y entonces esas parcelas, las putadas que se están arrancando todas. Porque eso va a la tolva de la mezcla de la cooperativa, lo último que se vendimia, lo que menos se paga, y el agricultor piñas viejas que exportan producen menos kilos, y el agricultor pues, lo arranca para poner Es otra una cosa. pena ¿Sabes? total. ¿Y vosotros Y estáis consiguiendo esas parcelas o no? ¿Estáis estamos consiguiendo seleccionando? salar todas las que podemos. Claro. Y por eso el vino de tú de quién eres que tienes ahí, que sale de la foto Sí, de mi familia, la familia de sí, Ana, sí, sí. el proyecto ese es un vino hecho con todo mezclado, Qué ¿sabes? Es de bueno. esas parcelas. De esas parcelas Ese para mismo. poder salvarlas. Y Y ahora voy a meter una cuña publicitaria, ah, aprovechando, Dale, dale. porque ahora mismo estamos en plena campaña de crowdfunding para, para el micromecenazgo de este ¿Y tú de quién eres? 2021. o sea que estos no son, te lo has saltado. Qué Este, bueno. este vino, este vino- este vino era para ayudarnos, para pedir ayuda a la gente a que nos ayudara a salvar esas parcelas. Como Vale. nosotros, esto nos pasó en el 2016, montamos la bodega en el 15, aunque llevamos elaborando desde el 9. No teníamos un pavo y entonces la manera que se nos ocurrió de poder salvar las parcelas, claro, el viticultor que le dices, dame la uva y ya veremos, el viticultor tienes que decir, vale, me llevo la uva, te la pago y tienes que pagarle un buen precio, ¿no? Para que el hombre no arranque la parcela, Claro. ¿no? Y entonces esto lanzamos un proyecto de crowdfunding. Entonces son vinos hechos con un crowdfunding Y los entonces son vinos convencisteis. Qué chulo. ¿eh? Los Y los convencimos, sí. convencisteis. Eso fue el mayor subidón que hemos tenido, creo que los cuatro, de adrenalina, yo creo que fue. El primer año, esta es la quinta edición. Qué bonito. Esta es la quinta edición y el primer año para nosotros fue muy, muy flipante porque hubieron muchos amigos y mucha familia que nos apoyaron para esto, haciendo sus aportaciones. Con la aportación lo que consigues es vino. O sea, no es una inversión, no se pide dinero, sino que es una aportación de la que tú recibes vino. Dependiendo de la aportación que haces, recibes una cantidad de vino. De vino de esas parcelas que estás salvando. Entonces, el primer año hubieron muchos amigos y familia que aportaron, pero mucha gente que no conocíamos. Y nosotros fue Claro. como, ostras, El primero que no conocíamos fue como, madre mía. que flipante, ¿no? fuerte. Porque hay gente que está escuchándonos, ¿sabes? Era como, hay personas que nos están escuchando y que quieren formar parte del proyecto, ¿no? Y eso fue, el primer año conseguimos llegar, porque tienes que tener un límite Por supuesto. hasta al que tienes que alcanzar para que el proyecto se lleve adelante, ¿no? Y en ese caso eran 6.000 euros y cuando conseguimos llegar a las aportaciones de 6.000 euros fue como, ¿en serio? ¿Es verdad que vamos a ser capaces de hacer esto, ¿no? Y de llevarlo para adelante y demás, y lo conseguimos. Y conforme han ido pasando los años, hemos seguido haciendo las ediciones y de lo que se inició de poder salvar esa parcela de Pepe, que era donde más plantas de pintadillo teníamos para poder hacer el arroba, ¿sabes? Que fue como, él fue en plan de, si no lo lleváis todo, lo arranco. Y nosotros, pero es que nosotros hacemos global.
¿sabes? Nosotros solo hacíamos Bobal Y el pintadillo. y Tardana y el Pintaillo. Y entonces era como, no hacemos mezclas, nosotros no hacemos cupajes, no tenemos vinos, no tenemos vino donde meter toda esta mare magnum de variedades, porque nuestros vinos son 100% Bobal, hacemos 8 vinos de Bobal solos, ¿sabes? Pero no podemos meter estas variedades porque conceptualmente no entran en esos vinos, ¿no? Entonces había que sacar un producto nuevo con todo el coste que eso supone, ¿no? De la inversión en, bueno, en botellas, tapones, no sé qué, y en marca, imagen, todo lo que supone La sacar uva, todo. un proyecto adelante, ¿no? Y ese primer año, el haberlo conseguido, fue como, ostras, qué guay, porque hemos conseguido que esta viña no se pierda. Al año siguiente, claro, nosotros seguimos conociendo y viendo viñedos que tenían unas riquezas varietales brutales, de variedades que desconocíamos, que solo sabíamos lo que eran cuando íbamos con el viticultor, paseando con ellos en el campo y te decían, esto es cengibera. Y yo, cengibera, y a mí el cerebro me hacía catacrunch, ¿sabes? Yo decía, cengibera, ¿qué Yo pensaba que se la habían inventado, eso, hasta que el otro día nos lo dijo Víctor también, Víctor Marqués. No, Porque yo no. tengo gencibera de esto, también digo, coño, mira, que no se lo ha inventado el viticultor este. En Requena dicen cengibera, en el otro lado dicen cengibera, existe, está dentro del listado de variedades y es un precursor Dicen que es el padre de la cencibel. del tempranillo, de la cencibel que plantaron allí y la arrancaron, se arrancó porque era muy sensible a la cenicilla, al oidio. No arreglaron mucho la historia. Claro, pero los racimos, tú ves los racimos, porque quedan plantas, en esas parcelas de mezcla hay plantas de cengibera. Y tú ves los racimos, esos racimos sueltos, la morfología es muy similar a la del tempranillo, pero son esos tempranillos no productivos, ¿no? Esos tempranillos de racimo suelto, muy negro, y ves las hojas y son muy parecidas al tempranillo, más pequeñas, ¿sabes? No es el cencibel, no es ese clon de tempranillo que trajeron a ancha, hiperproductivo, Entonces lo que hicieron fue, arrancamos esto, que hace poca producción, encima coge cenicilla siempre, esto fuera, ¿no? Y lo sustituyeron por ese cencibel, ese tempranillo más productivo, aunque sea también muy sensible al oidio, pero da igual, produce mucho, ¿no? Quiero decir, es un poco poner la... Entonces, claro, en el segundo año conseguimos salvar otras 3 parcelas más, gracias al proyecto, ¿no? Entonces fue como, ostras, ya hay 3 parcelas. Y entonces ha sido como muy, muy motivador porque aparte de poder salvar las parcelas, que significa hacer más vino, poder perpetuar de alguna manera más parcelas de mezcla, que esos viticultores, esas viñas no son nuestras, esas viñas son de otros viticultores, que nosotros podemos pagarles bien la uva para que les salga a cuenta no arrancar las viñas, y conforme han ido pasando los años hemos podido hacer, por ejemplo, hace 2 años hicimos la primera plantación de las primeras 200 plantas juntas de Pintaillo. Qué chulo. Que eso fue un subidón, ¿no? De decir, bueno, gracias al proyecto, evidentemente con el crowdfunding no financias lo que cuesta hacer el vino, ni tampoco financias lo que cuesta hacer una plantación, ni no lo financias, pero lo que consigues es involucrar a la gente, consigues, hay un momento ahí de concienciación muy grande, de que la gente se dé cuenta de que podemos hacer algo importante, de salvar variedades locales que están en peligro de extinción, que salvemos la diversidad, la heterogeneidad, que es lo que nos da riqueza, ¿no? Porque si al final plantamos todo de las mismas variedades, de los mismos clones, Sí. pues igual que nosotros 3 somos diferentes unos a otros, pues si fuéramos todos iguales, pues ¿dónde estaría la gracia de esto, no? Nos extinguiríamos como especie. Pues al final esto es lo que, bueno, en el extremo, ¿no? Es lo que puede pasar con las viñas y que pierdes muchísima riqueza de patrimonio, ¿no? Y bueno, año tras año lo hemos estado haciendo y este año hemos incluido en las recompensas el vino de Pintaillo, el arroba, como homenaje. Pues es un vino que se hace en muy poca cantidad. Ese vino sale en exportación, que lo puedes encontrar en Londres o en Nueva York, ¿sabes? Pero es muy difícil encontrarlo en ciudades de España. En la península. Se encuentra, pero en muy pocos, ¿sabes? En algunos restaurantes. Nosotros al final vendemos muy poco vino
en España. Claro. Nosotros Valencia es más exportáis fuerte. casi todo, ¿no? Claro, nosotros el 80% del vino, si no es más, se saca todo en exportación. Claro. Y entonces, bueno, quisimos un poco este año poder premiar o poder agradecer en realidad a la gente, a los mecenas que quisieran formar parte del proyecto, que pudieran beber arroba, que pudieran beber el Pintaillo, ¿no? Que es un vino muy Sí, flipante. definir un El poco que, el Pintaillo. La Pintaillo. Que yo ¿No te lo has puesto ahí? no lo sé, es que Es no que me no me acuerdo. acuerdo cuando, tiene una arroba pintada. ¿Lo tienes ahí o no? Sí, No te lo sí, sé, no. Definir un poco me refiero a la variedad. El vino. pero la variedad es esas variedades de uva Lo que la piel no conozco. se pone negra, que la piel se queda como rosada, ¿sabes? Es roja. Es roja. En realidad es como, no es morado, no es un morado negro como el bobal o como puede ser la garnacha tintorera. Este vino está Exacto. flipante. Mm. No es eso. Es Claro, un racimo así tirando al lado suelto, con la piel muy fina, que en cuanto lo chafas y cuanto lo pasas se deshace, ¿no? Se estruja totalmente, ¿no? El bobal tiene la piel muy gruesa, pero el bobal lo estrujas y se queda la forma de grano todavía, se rompe el grano, sale el mosto, pero todavía es muy carnoso por dentro, ¿no? Y luego a nivel de vino es un vino que tiene una capa de color muy baja, porque tiene unas pintas, pues eso se llama pintaillo. se llama pintadillo porque en el embero le salen como unas pintas, ¿sabes? Que lo ¿Ah, primero que sí? le hacemos así con el dedo, le salen como unas pintas más oscuras, así moradito más oscuro, y pues Sí. en mi pueblo a un niño pecoso le llaman un pintoso, ¿sabes? Después se llama pintadillo. Qué bueno. Y luego a nivel de fermentación, pues es un vino que tiene un ciclo más largo que el bobal, son vinos con un ¿Más? poco grano, más largo, sí, es un vino que el año que más, el 17 que fue un año súper cálido, a lo mejor llegó a 12 y medio. Este año el vino tiene 11 y medio. Y es la uva con el ciclo completo, ¿sabes? De ¿Y cuándo lo maduración. vinificáis? ¿Y cuando lo ¿Cuándo? vinificamos? Esto lo vinificamos. A ¿Cuándo? Aquí hay mediados. esto lo vinificamos después del bobal, esto pues para octubre, la primera quincena de octubre, Muy bien. una cosa así. Dice Xavier Muy chula, Torres, la imagen. Me enseña encanta. la pinta, enseña la botella, es esta. No, lo que pasa es que ahí no Sí, sé, pero es una arroba tal es cual, una arroba. muy chula, muy artesano, muy chulo. La verdad es que Y entonces, muy la chula. pinto ya. Voy a artesano, Además que el mestre pintador. vosotros sois muy... es que viniendo de vosotros, aparte lo que decís es muy El auténtico y es mestre verdad, pintador. El mestre ¿sabes? pintador. Es El que muy hay que pero no te sincero, escucha. ¿sabes? Lo que decís es honesto y sincero y muy chulo, muy bien, de verdad. Que a veces, muchas Aquí veces quítate. estas cosas ahora tal, no sé qué, uno no sabe muy bien, pero viniendo de vosotros es tal cual, vamos. O sea, me parece El un postureo que proyecto tenemos a súper veces es cañero, un de poco. verdad. Enhorabuena. Mira, Ah, me has dejado sin palabras. me pone roja, será por el vino. No, Escucha, pero que es muy chulo, es me ha caído verdad. otro de vino en la mesa y he tenido miedo. Digo, que no se va la mancha. Qué barbaridad. Está No, Muy bueno, brutal. muy bueno. el que Está la brutal la tintorera, garnacha tintorera. bueno, sabéis, o sea, no hay una cosa más imposible en el mundo que sacar un rosado y garnacha tintorera. O sea, es una cosa Sí. imposible. No sale rosado, jamás. Esto es antinatura. Es una Ni con antinatura. el tráiler de carbón activo en la bodega. Ahí lo pones. Exacto. Le puedes echar todo lo que... No sale jamás. No, es una variedad... Mira que es difícil, ¿eh? Es una variedad complicadísima, la verdad. Es una variedad maravillosa, pero es difícil. Pero la verdad es que consigues, bueno, pues eso, selección, trabajo, pues que os voy a contar. Pero es una variedad de verdad que me da un poco de pena toda la vida ha tenido la fama de ser una variedad como siempre mejorante, ¿no? O sea, como todo el mundo la utilizaba para complementar y tal. Y es una variedad que de por sí tiene una personalidad brutal, brutal. Gustará más o menos, pero de una personalidad que quien prueba una tintorera dice, ostras, esto es algo, porque la golosidad que tiene es tan o sea, ¿no? Es tan carnosa ese ataque, ese arranque. Y luego es verdad que claro, tiene el defecto, ¿no? Es una variedad que dices, porque si no dices, esta es la variedad. Pero luego tiene ese tanino secante, pero que luego yo creo que bien trabajado, creo que puedes intentar, o sea, puedes intentar domarlo un poco, porque es una variedad que pacifica, es que plancha muy fácilmente, hay que separar esa uva pacificada, esa uva planchada. Bueno, es un trabajo Claro. de viticultura y de final de vendimia, de selección. Pero se pueden conseguir, bueno, tintorera para mí es una súper variedad.
Pero es una variedad, no nos engañemos, o sea, vosotros lo veréis con la pinta ahí con tantas variedades autóctonas. La realidad es que muchas veces se arranca lo autóctono porque realmente hay variedades que es mucho trabajo el conseguir grandísimos vinos. Se puede conseguir, pero es un trabajo muy arduo, ¿eh? Un trabajo brutal el conseguir grandes vinos de variedades que verdaderamente cuesta mucho. Es que cuesta, coño, es que son variedades que no son fáciles, Es que, como ¿no? dice Iván, es que todo cuesta mucho. Sí. Que Pero, todo cuesta mucho. pero Ana, luego hay variedades que dices de por sí, bueno, pues se hace un vino, está bien, tal, bueno, tal, Syrah, bien, tal, Claro. consigues variedades sin tampoco mucho esfuerzo, se consigue sin denostar la variedad en absoluto, ¿eh? Al revés, quizás realzando esa facilidad, pero luego, coño, pues perdonad, ¿eh? Pero es que o sea, Monastrell, o sea, hay cosas que tienes que cogerte, ponerte las botas y entrar en Monastrell cuando ha caído un chaparrón de esos de 50 litros, el tractor en la linde porque no puede, porque se estaca dentro del campo, y sacando los capazos, andando todos con botas de agua. Bueno, pues eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora contarlo. Eso En ese hay que momento, padecerlo. Eso hay que padecerlo. Hay que ese hacerlo. Es momento diferente. estamos todos diciendo, ole, ole. ¡Ole, Qué viva el divertido. tempranillo! Sí, exacto. Joder, Claro. ¿quién me manda a mí estar vendimiando en octubre? Joder. Claro. Pero Ahí mira, en mi claro, pueblo la todo el rica de mundo, las eso. cosas, pues eso, ¿no? Tempranillo Macabeo, pues en agosto tanto, ¿sabes? Además que cuando lo plantaron, cuando lo plantaron el tempranillo en Macabeo era justo para después de fiestas vendimiar. Y Exacto. ahora, claro, ahora se les ha jodido el tema con lo del cambio climático. Ahora les pilla el Macabeo y el tempranillo en plena fiesta, como fontarás. Y entonces están todos mierda. Y al Hay que final, cambiar la variedad. Macabeos con 14 grados y medio, ¿sabes? Que Que aún no está para Aún no vendimiar. aún me falta otro vendimiento Macabeo. El año pasado que no había fiestas. Digo, mira, este año vendimiaremos cuando toca, ¿sabes? Nosotros vendimiamos cuando toca, pero la gente del pueblo, las Exacto. cooperativas y las bodegas grandes abrirán cuando esté la uva, abrirán, ¿no? Porque no hay fiestas ¿Fiestas? hasta después de fiestas. ¿Qué dices? Claro, Este El año. yo decía, calendario es el calendario. yo decía 14 y medio, digo, un Macabeo que vimos, tal, una parcela nueva y tal, que no conocíamos, no la controlábamos mucho, y veíamos las uvas y estaban buenísimas, y en un golpe de calor al final se nos subió y lo metimos, y cuando metimos en bodega 14 y medio. El vino está buenísimo, pero 14 y medio. Y yo digo, ay, madre mía, los otros Macabeos cómo estarán, ¿sabes? Y eso era ya primera semana, era el último Macabeo que vendimiábamos nosotros, y la gente no había empezado nadie a vendimiar. La gente no veía con las cajas por el bueno, y decía, ¿dónde vais a vendimiar? Si la uva está verde. Y yo, vale. Digo, claro, también es verdad que los rendimientos que trabajamos nosotros no son los rendimientos que trabajan. Esa es la clave. Esa es la diferencia, No hay claro. que dejarse llevar. No hay que oír Claro. rumores en vendimia. En realidad somos nosotros los que lo hacemos mal. Claro, eso es lo que, eso es lo que me decía un viticultor. Que es que, claro, tú con 4.000 kilos por hectárea, pues se te está pasando. Pero yo tengo ahí 15.000 kilos por hectárea. Que decir, lo regué el otro día, pues eso no tengo ninguna prisa. No tengo ninguna prisa. Puta idea. Pero Es sí. así, es así. Pues me parece súper sugerente, esto es dentro de la ignorancia mía del tema de los suelos, ¿no? El momento del suelo rubificado, caliza rubí, yo no lo había escuchado nunca. Sí, Esto bueno, yo de la tampoco. caliza rubí. Yo tampoco. Es que en francés. Voy a estar más tranquila, ¿sabes? Porque ahora parece que si no tienes un máster en suelos, Ya. tienes un problema grande. No, Pero yo de suelos. pero Lo yo aprendí me con gusta esto porque así aprendo. ¿Qué significa caliza rubí? No, es rubifié. O sea, en francés es rubifié. Es un sol calcaire rubifié. O sea, ¿quieres que no Eso te más? se lo inventó Yves. No. Bueno, él lo pone él nos lo comentaba y es verdad que es muy bonito porque fijaros la cápsula, de hecho, de la botella es el color del suelo. Y es una vela. O sea, tú subes arriba a la montaña, en el suelo, en las terrazas dolomíticas, y lo primero es que sorprende es que lo que habíamos pensado todos, vosotros conocéis bien la hombría de Fontanars. Las piedras, en el fondo, tú coges cualquier piedra y es exactamente igual que en el hondo. Igual, o sea, que en el suelo calcáreo. Pero, sin embargo, tú coges una pica y partes la piedra y no es lo mismo. Y entonces Por dentro no es ves que igual. es la dolomía. Y la dolomía, al partir la piedra, ves verdaderamente cómo es la composición del suelo. Porque por fuera lo que tiene es una costra de calcario, de carbonato cálcico que se ha ido depositando a lo largo del tiempo, que es lo que ocurre en el funcionamiento de cualquier suelo calizo.
Y entonces, en este caso, la erosión de esta montaña formó estas rocas y estas rocas se han recubierto de esta costra calcárea que da la sensación de que es el mismo suelo. Y solo un apunte que es, y luego, bueno, luego está la beta de rudificado. Entonces, sí, solo un apunte que tiene mucha gracia, y es que vosotros lo conocéis también. En Fontanars todo el mundo habla de dos parajes, fundamentalmente, ¿no? De la Umbría y la Solana. Y curiosamente coincide exactamente los dos parajes de la Umbría y la Solana con los suelos calizos y dolomíticos, ¿vale? Entonces, tradicionalmente siempre se habla en Fontanals que no es lo mismo la Solana que la Umbría a nivel vitícola y en el fondo lo que quiero decir es que la ciencia, es decir, Ives, lo que vino a constatar es lo que se había observado a lo largo de muchas generaciones de personas que se habían dado cuenta sin necesidad de saber la composición que tenía cada cosa, se habían dado cuenta que la Solana era diferente de la Umbría, es decir, la caliza era diferente de la dolomía, sin saber que la diferencia estribaba fundamentalmente en la composición del suelo, no en la influencia climatológica. Porque la Solana habla del suelo, obviamente del paraje donde da más el sol, donde tiene más insolación, y la dolomía y la Umbría, lógicamente es la zona de menos insolación, que es la falda de la montaña. Entonces, bueno, tiene esa gracia que al final no es que descubras nada, sino constatas que la ciencia da razón a la experiencia, a la observación, ¿no? a la sabiduría de tantas generaciones. Por eso el mundo de la biodinamia tiene tanta, yo creo que tiene tanta potencia y tiene tanta verdad, ¿sabéis? O sea, esa agricultura que se ha perdido basada en la observación, que creo que es algo que ha existido históricamente, ha existido generación tras generación y que nos hemos encargado un poco de ir cargándonosla poco a poco con tanta escuela de agronomía. Y con eso, nosotros agrónomos, no pasa nada. Pues los farmacéuticos tampoco observáis nada, ¿eh? No, nosotros somos peor. Somos peor. Encima nosotros intoxicamos a toquis que a todos. Yo siempre lo digo, imagínate tu abuelo o tu padre, ¿no? Cuando mi abuelo, ¿no? Que iba, a lo mejor una viña nuestra, que la viña de mi abuelo, que está a lo mejor a 3-4 kilómetros del pueblo, ¿no? Y él iba, y se levantaba por la mañana y iba a podar o a hacer lo que fuera. Y él iba andando. O iba subido ahí al mulo, como mucho, que el mulo va a la velocidad que va, ¿sabes? Y él a lo mejor para llegar a la viña se tiraba, no sé, una hora, o, ¿sabes? Y no llevaba móvil para ir mirando el WhatsApp y no sé qué, y ni tenía, y a lo mejor iba solo, como mucho con un vecino, o con alguien, ¿no? Con mi abuela o algo, y que iba mirando, ¿sabes? Miraba, porque no le quedaba otra, ¿sabes? Y llegaba allí y comía en el campo, obviamente, porque claro, no se iba a volver otra vez para comer en el pueblo. Pues comía allí y mientras que comía miraba también, ¿no? Y sabía, y parcelas que había a lo mejor más lejos, estaban las típicas casillas y se quedaban a dormir, ¿sabes? Hacían una casilla entre varios vecinos y compartían la casilla para que la gente cuando había más trabajo, pues en vez de ir y volver, a lo mejor te costaba 3 horas llegar a la parcela andando o con el burro, pues no te ibas a ir y volver, ibas y te tirabas 2 días ahí durmiendo y podabas toda la parcela, ¿no? Claro, la gente ahí observaba un montón de cosas. Ahora yo cojo el coche, voy, 3 minutos estoy en la parcela, voy en el coche hablando con manos libres, bajo, miro la parcela, me bajo, me subo al coche, me voy a la siguiente parcela, voy hablando con manos libres con Ana o con otro, no sé qué, y no vas mirando, ya ni en el coche, ni vas andando obviamente de una parcela a otra. Y claro, hemos perdido esa... Decir, mira, por aquí vuela este pájaro, y por aquí no sé qué, y por aquí, ¿sabes? Y eso lo hemos perdido un montón. Y eso es absolutamente necesario. Lo que tú decías, ¿no? Que al final la ciencia es el momento de justificar de alguna manera toda esta experiencia, ¿no? Anterior. Y la ciencia se basa en eso, en la observación, en realidad, ¿no? Y nosotros pues nos aprovechamos de los años, nos aprovechamos del conocimiento de la gente mayor, que es absolutamente necesario y valioso, y hay que ponerlo en valor. Nosotros, mira, este año ha sido el año que ha podido venir su padre a ayudarnos, porque el año pasado con todo este rollo no pudo venir, y este año ha podido venir otra vez a ayudarnos en el campo, y madre mía, o sea, yo aparte de que he aprendido a injertar, ¿sabes? Que no es poco. Yo que necesito no es poco, eso te iba a decir yo. que el año que viene vuelva a venir otra vez, ¿sabes? Porque he hecho un máster en poda increíble.
Bueno, pues es que te da, es como muy chino, te da los tips, te da los trucos de cómo hacer, ¿sabes? Un simple nudo corredero para poder atar las cepas, ¿sabes? De cómo hacerlo, ¿sabes? Que eso te da la vida. Mira, ¿qué es lo que estáis bebiendo? Nos pregunta Xavier Torres Lorza. Estamos bebiendo rubificado. No sé si se ve bien. Esto es una garnacha tintorera brutal. Súper, súper rica. Gracias. La tintorera. No, está muy buena porque hemos bebido bastante garnacha tintorera y el perfil que tiene el rubificado, es diferente de las garnachas más metálicas, ¿no? De ese punto Sí, metálico, de metálico ese a veces. punto A más veces. cárnico a lo mejor, o así que Sí, sale en alguna ocasión. sí, sí, sí. Eso, Y, sí, sí, es como se reconoce un poco la tintorera, sí, es verdad. y Es un aquí, poco ¿no? el extremo, Aquí pero es untuosidad, yo lo del tanino que decías no lo percibo, pero es porque yo a lo mejor estoy inmunizada al tanino, ¿sabes? Porque hacemos vocal. Quiero decir, no, se rellena un no, poquito en medio No, pero de... la tinta tiene tanino metálico, ese punto pero secante. esta no lo tiene, ¿sabes? Claro. Esta es como muy No, porque la brutal, ¿sabes? tintorera es ese, para mí lo que decía Miguel, ¿no? Lo gran complicado de la tintorera es ese momento pasa. O sea, ese Sí, momento que de un día para otro, y es sin sí, exagerar, y sí, de un día sí, para sí. otro, te pasa de tener el racimo, la valla hinchada turgente, a tener vallas Sí, sí, pacificadas. sí, Y sí, entonces, claro, la pacificada te da ese olor a pasa, con ese sabor a pasa, que luego en la boca no tiene esta frescura. correcto. Y vas a vendimiar, si vendimias en ese momento para que no se pacifique más, la otra valla está verde y te da ese tanino secante metálico, y llegar a cogerle el punto a la tintorera de que no se pacifique, de que madure todo a la vez, Yo creo que es una variedad muy difícil. La muy jodido. tintorera es una variedad muy complicada. Es complicada, pero bueno, también qué Pero, variedades, ¿no? La tintilla, lo que Todo- todo comentabas tiene- antes, o sea, son variedades que al final es que sí, son difíciles, son difíciles. O sea, son difíciles para encontrarle el punto que encima tenga cierta esencia, cierta personalidad, sin, pues bueno, por eso hemos hecho el macabeo negro, es fácil. Por eso lo seguro. hemos elaborado, porque llevamos viendo, ahí tenemos 2 o 3 parcelas de mezcla con macabeo negro y llevamos viéndolo 5 años. Y todos los años lo mezclábamos en el ¿Y tú de quién eres? Pero pasábamos en ello y lo veíamos y decíamos, qué bonito. Sarmiento así recto como el monastrel, la hoja Sí, pequeñita, la valla suelta con la valla ovalada, ovalada, sí, racimo sí, sí, suelto, sí. ni oidio, ni mildio, ni no polilla, coge nada, nada. ninguna enfermedad. Yo no sé esa uva que Probaba no la coge uva, nada. probaba la uva, un sabor, una acidez, ¿sabes? Un tanino fino. Terciopelo, Y, así. y al final es, vamos a hacerlo. O sea, es que la uva todos los años igual y el vino está así. Y el vino es así. Es flipante. Y, no- Es igual que la uva, y el Qué es- vino. maravilla. y dice, mira, una variedad fácil por fin, menos mal, ¿sabes? Que nos ha tocado Exacto. hacer que nos ha tocado hacer un vino nuevo. Pero es cierto que tampoco, que no produce mucho. Eso sí. ¿Ves? No Ah, produce. sí, No produce produce. poco, de forma natural. Sí. No sabemos, como no la tenemos en otro sitio, Las que están allí, están en una ¿La vais a, parcela y como... la vais a ¿eh? multiplicar o no? También, ¿la vais a extender? Es el primer año que la hemos elaborado y hemos hecho 100 botellas para probar y la verdad es que las sensaciones han sido muy chulas. Y al año que viene intentaremos buscar más y, y haremos más. intentaremos multiplicarlas, sí. Qué Intentaremos chulo. ponerla, mirarla en otras parcelas, con otro terreno, con otro terroir diferente, a ver si expresa cosas diferentes, ¿no? Y también saber qué variedad es. Claro, y en realidad, por ejemplo, con el arroba, con el pintaillo, ahí tienes un concepto varietal muy fuerte, porque no, abusa bien, un gusto. Entonces, Agur. Eh, con el pintaillo, como no puedes sacar carácter suelo, porque como está en suelos tan diversos, está en suelos de panal, está en suelos de Hombre, arcilla, está en suelos de grava, está en suelos, como son multiparcelarios, ¿sabes? No, vas buscando la variedad y vas buscando claro. esas plantas que son de esa variedad. Y luego la elaboración es, es en un vin abierto, con unos pisoneos muy suaves, y luego va a hacer la crianza en damajuana. Entonces,
no hay interacción de envase, o sea, la mínima interacción que pueda haber, ¿no? Lo que es el Sí, cristal y ya está. Y con el macabeo negro nos ha pasado lo mismo, que como está mezclado, pues es puro carácter varietal. Y hemos hecho la misma elaboración en vin abierto y luego en las damajuanas. Entonces ahí ves cómo se expresa la uva tal cual. Es que te claro. estás comiendo las uvas haciendo los controles de vendimia y así, y luego vas y pruebas los vinos y dices, si es que es igual, es exactamente igual a la uva que hemos comido, ¿no? Y está muy guay. Y yo creo que al final es de obligado cumplimiento el reproducir estas variedades. Por eso empezamos Sí. haciendo la plantación esa de 200 plantas de pintadillo hace un par de años y la idea es al año que viene hacer unas cuantas más de Qué guay. pintadillo. Es la manera de perpetuar la especie y de conseguir La diversidad. finalizar o cerrar el ciclo, ¿no? De la conservación varietal. Qué guay. Tú la tienes que conservar siguiendo cultivando o haciendo vino, que es la única manera de conservarla, porque es lo que te renta para poder mantener las parcelas. Pero claro, tienes que plantarla. Si no, si solo nos nutrimos de viñedos viejos, nuestros hijos, que no sabemos si se dedicarán a esto o no, pero da igual, las generaciones futuras nunca podrán disfrutar de lo que estamos disfrutando nosotros, ¿no? Sí. Las viñas al final se tienen que morir. Esto es así, es como... Mi hijo no para de preguntarme cuándo me va a morir. Digo, o sea, cabrón. Digo, pero o sea, al final ya le pregunté, ¿Dónde Que la oye, bodega no es negocio, que la bodega no es Ya negocio. veremos. digo, oye, de verdad, tanto Ya interés veremos. tienes. Y me dejó más tranquila, porque me dijo, no, es que no quiero que te mueras. Digo, no te preocupes, no me muero nunca, no me voy a morir nunca. En mis planes no está morirme, no te preocupes. Qué cosas, ¿eh? Claro, pero No, pero eso, sí, sí. vosotros tipificar la variedad, que es lo primero, ¿sabes? Es que al final ese camino ya está hecho para todo el resto de variedades. Para Tintorera, para Monasterio, para Tempranillo, pero vosotros tipificarla, joder, me parece el reto, ¿sabes? O sea, es como el origen de... Porque ahí tenéis proyectos cerca, o sea, ¿ha movido un poquito la conciencia esa conciencia de valorizar y de poner en valor lo propio de una cosa Con la, tan bonita como lo vuestro? O sea, en vuestro con la entorno. tardana, con la tardana sí. Sí, La ¿verdad? tardana. Lo he visto, sí. Claro, la pintadillo de momento no. Ya, pero Pero bueno, la tardana Es que es muy poco. es más difícil, costoso. de encontrar. Pero la tardana, por ejemplo, es una variedad, para que te hagas una idea, cuando nosotros empezamos a hacer tardana, en Castilla-La Mancha no estaba dentro del listado. Entonces eran parcelas De variedades admitidas para perdón, vinificación. sí, dentro del listado de variedades Eso nos ha importado autorizadas. mucho a vosotros, ¿eh? Nosotros, claro, Y me parece muy entonces, bien. entonces estaban como uva de mesa y nosotros pues embotellábamos como vino blanco, ¿sabes? Pero en Valencia sí que estaba Sí, dentro del listado de variedades. cabe todo. Entonces, pues, bueno, después de mucha pelea, al final fue un camino un poco más corto, ¿no? Porque al final, como estaba autorizada la comunidad autónoma colindante y en Requena había vinos de Tardana y parcelas de Tardana, y nosotros teníamos un vino de Tardana, conseguimos que la incluyeran dentro de la lista de variedades autorizadas en Castilla-La Mancha. Entonces, ahora tú en Castilla-La Mancha quieres plantar una parcela de Tardana y la puedes plantar legalmente, Y de ¿sabes? hecho han empezado a Y de plantar hecho hay gente, tardana. hay vecinos que han plantado tardana. Y hay gente que se empieza a mover un poco por el pueblo, empieza a oírse otra vez la tardana, ¿no? Como una variedad, ¿no? Y luego paralelamente en Requena pues también ha habido, pues yo siempre me acuerdo de Pigar, de Sexto Elemento, de Mariano, que Sí, también fue de los primeros. Hay otra gente, pues de las escenas también ha hecho una tardana, ¿no? Entonces yo creo que es una variedad que Félix, escena, sí. es una variedad que yo creo que está ahora mismo en un momento que podemos decir que se está recuperando, ¿no? O que está generando un nuevo interés que por lo menos no va a desaparecer, ¿no? Yo creo que es una variedad que vendíme la segunda quincena de octubre en el Mediterráneo. Víctor. Víctor está haciendo una tardana también en Casa Alto, en el Mediterráneo, con Ah, 12 sí, en grados. Casa lo Alto, no lo sabía, no lo he En probado. Casa Alto ha hecho una tardana que se llama Trena. O sea, que es Bueno, pues importante. que decir, es que vendíme una variedad blanca con la segunda quincena de octubre con 12 grados, 11 y medio, 12 y medio, los años más cálidos. O sea, es que empieza Eso en es de verano en Saturno. septiembre. ¿Eh? Esa ha venido de Saturno o algo así. En esta altura. Esa ha venido de Saturno. Empieza en verano en septiembre. Entonces es algo interesante a donde estamos Seguro. moviendo ahora mismo, ¿no? Es muy bueno. Qué chulo.
Sí. Tendremos que mover ficha, ¿no? Yo estoy encantado aquí con Miguel, pero tendremos que dar de cenar a los niños. Yo estoy feliz también, Pero que lo sepáis. tenemos que pedir fino. No sé si no se aguantará, Sí, pero estoy feliz. Muy bien. Sí, un placer. Muchísimas gracias, Miguel. A vosotros. Vamos a finalizar la conexión por motivos de fuerza mayor. Tenemos al niño. Confinamiento. Mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. Tenemos al niño que de vez en cuando están tocando la puerta. Sí, ¿no? Oye, papá, ¿cuándo cenamos? Es que los nuestros son más pequeños que los tuyos, entonces todavía les tengo que hacer la cena. Los Ya, míos ya se están haciendo el sándwich. ya se te ya llevan su ritmo. Son autosuficientes, los nuestros no, los nuestros aún. No, estoy diciéndolo y me estoy arrepintiendo. No sé lo que va a pasar. Se habrán comido entre ellos, creo. Uno sin brazo, el otro sin pierna, coño, me cae en la leche. Esto es la naturaleza. Es así, son salvajes. Esto es así. Oye, Bueno, un súper placer, igualmente, Miguel. pareja. Me ha alegrado Gracias, tanto. familia. Besos y abrazos a la familia, de Igualmente, verdad. a todos. Ojalá nos veamos pronto. A Ojalá ver nos si nos veamos pronto, vemos, que son unas exacto. piernas. Y que vaya muy bien el crowdfunding, sois grandes. Abrazo. Sí. Venga, antes de que nos despidamos, que yo quiero, que lo digo pensando toda la semana, Ay, por favor. no, que quiero decir para la gente que nos está oyendo, pues ahora en la zona de Fontanás, Ah, ostras, sí. es una zona que queremos mucho, pues ahora Sí. mismo hay no sé cómo lo diría, hay un problema, ¿vale? Al final, como todo lo que ha contado Miguel, toda su historia, la historia de la viticultura y demás, pues ahora mismo hay unos proyectos tremendísimos con una nueva línea de alta tensión eléctrica, con unas placas fotovoltaicas, con unas centrales fotovoltaicas que están allí amenazando pues parte de este paisaje, parte de esta historia, parte de estos cultivos y queríamos contar un poco para que la gente pues lo supiera, ¿no? Cada uno. Aquí hay versiones y opiniones cada uno las que tenga, pero por lo menos que la gente supiera que se están planteando desde mi punto de vista, unas aberraciones tremendas sobre un suelo con una historia y con un patrimonio y además ahora con una riqueza enológica y económica para la gente que vive allí, para plantar allí unos huertos solares de estos que le llaman, ¿no? Y un poco estropear o reventar Que son de todo menos el entorno, ¿no? Que son de todo menos huertos. Gracias, Entonces, sí. por favor, Miguel, no me hubiera perdonado en la vida que no hubiéramos hecho este inciso, porque lo tendríamos que haber hecho antes. Pero Estamos es que se nos peleando mucho ahora. estábamos aquí hablando tan animadamente y se nos ha despistado. Por favor, Miguel, explica un poco cómo está el tema y de qué manera podemos ayudar. Está preocupante porque te encuentras en un dilema de apoyar algo que quieres apoyar, que es la transición energética, y que a lo cual no nos podemos negar. Y luego está el tema de, por lo que habéis dicho, es el respeto a un territorio y el respeto a un trabajo y a unas generaciones que han estado allí luchando y peleando porque sigamos cultivando la viña y sigamos estando orgullosos de lo que hacemos. Entonces hay estos, entre comillas, huertos, que está muy bien, estos eufemismos que utilizan son fantásticos, ¿no? Sí. Como si nos fueran a poner un huerto, ¿no? Y lo Huertos que nos van a donde poner crece son unos hierbas. muertos. Huertos llenos de herbicidas, sin hierbas, sin animales, con vallas. Exacto. Entonces, todo vallado, todo fenomenal, oye, fantástico. Y encima a 200 kilómetros donde se consume la energía, ¿no? Yo creo que hay que hacer un replanteamiento serio y por eso abogamos. No es negarnos porque sí, sino es negarnos porque venir a verlo. O sea, que ello es una auténtica barbaridad y es una aberración. Y encima es, pues eso, es estar cautivos durante 30, 40 años, que no más, y encima perder un poco la tradición, ¿eh? No nos olvidemos que el dejar de cultivar implica el dejar de conocer, el dejar de saber, el dejar de observar, el dejar de saber lo que hacemos. Dentro de 40 o 50 años, quien reciba esas placas solares, esos trozos de hormigón, no va a saber ni lo que es un almendro, ni lo que es un olivo. O sea, no nos engañemos. Entonces, es una cosa muy seria y estamos jugando con el futuro de una generación. Yo tampoco digo que encima tenemos que hacernos responsables. Nosotros llevamos desde 1771 y para mí esto es una responsabilidad mantenerlo para la próxima generación, para que lo disfruten tal cual yo lo he recibido. No es un disfrute de, ay, qué guay, cómo mola, tal, lo que tengo. No, es una responsabilidad de transmitirlo. Pues la misma tenemos todos para no convertir aquello en un huerto, entre comillas, lógicamente, en un muerto, más que un huerto,
de placas solares allí a trochimoche. Creo que hay muchos sitios donde ponerlas y entre otras cosas, entre otros sitios, los polígonos industriales que estén bien llenos de placas solares, fenomenal, al lado de la ciudad y donde se genera la energía y donde no, más que donde se genera, perdón, donde se consume la energía. Donde se Y consume la no energía. tirarle al muerto al campo y a la agricultura, que ya está bastante castigada y ya sufrimos bastante como para encima, no sé, pero bueno, esperemos conseguir. Bueno, No, es importante que la gente sepa que obviamente una energía bio o eco, como queramos llamarla, pero ese huerto donde se pone, pues donde hay un cultivo verde, sea un cereal o sea una viña, pues eso se arranca todo, se hace todo llano, se pone herbicida, hormigón, se convierte en un terreno inerte, ¿sabes? Y se convierte en un terreno muerto. Nosotros lo sabemos bien porque en nuestro pueblo, en Casibáñez, ahí tenemos varios, ¿vale? Porque en el mismo polígono industrial donde tenemos la bodega, es un polígono industrial pequeño, pero antes de la otra crisis montaron una fábrica de placas solares, ¿vale? Que vas allí y parece Mad Max, ¿vale? Porque ahora está abandonado. Y entonces hubo un momento en el pueblo importante claro, como estaba la fábrica allí, entiendo yo que entonces Claro. hay muchos tejados de muchas naves industriales, de bodegas y de vecinos, tienen placas, pero también hay muchos cerca del pueblo, claro, hay una estación allí al lado y tal, hay huertos, hay terrenos de estos con placas y nosotros lo vemos. Los conejos es un problemón, ¿sabes? Porque al lado de esos sitios donde están las placas, porque ahí ellos sí que se meten debajo de la valla y los conejos viven allí, tú te asomas a la valla y ves allí 100 conejos entre las placas. Y luego ¿qué comen? ¿Y las placas no comen placas? No comen sol, ni comen. Claro. Y luego es una plaga, se convierte en una plaga porque ahí están protegidos, allí no pueden entrar los depredadores, los cazadores. Y por ejemplo, nosotros vemos que es un problemón, ¿no? Y cerca de esas sitios donde están las placas se convierte en un problema. Los conejos, que no es un problema, ¿no? Es un animal que está toda la vida ahí. Pero... Bueno, es una plaga porque no tiene depredadores, etcétera. Entonces, bueno, es importante concienciar a la sociedad de que siempre hay pros y contras y hay muchas soluciones y quizás y seguro que desvestir a un muerto para vestir a otro nunca es una solución, ¿no? Entonces, en realidad, en estas zonas donde la agricultura sigue siendo importante, donde no son terrenos yermos, como es toda la zona y que es rentable. del Forins y donde se puede producir de forma rentable, La donde gente vive allí, la gente se está yendo de vivir a Fontana. hay viticultores, hay empresas, hay bodegas que están trabajando y viviendo del campo y que durante muchos años se ha luchado por poner en valor esa riqueza paisajística, cultural, de Terres de Salforins, la llamada Toscana Valenciana, etc., etc., que se ha llenado tanto la boca Sí, sí. políticamente. Mucha gente, pues también es momento de que eso se ponga en valor, se aprecie, se defienda y que nos ayuden a poner placas solares en los terrados de los edificios en la ciudad. Estaríamos súper encantados de que en cada casa podamos autoabastecernos con energía solar que podamos producir en los edificios, etcétera. Entonces, bueno. Pero es que eso es carísimo, Ana, ¿sabes? Ya, es que es muy caro. pero ¿Sabes? Es que el decirle a es los industriales que llegan a un acuerdo y que la techo y no sé qué, todo es carísimo. Pero lo que es muy barato es decirle al agricultor 1.500 euros al año por qué hectárea. Y se acaba. Y eso sí que es barato. Claro, eso es barato, pero eso es una mentalidad productivista, urbana. cortoplacista, No sé, que cortoplacista. que esta amenaza sirva para ser una oportunidad para poner en valor el campo. Yo es lo único que espero. Ahora recibimos más visitas que nunca en la bodega. ¿Por qué? Porque la gente nos vamos concienciando y es verdad. Yo creo que es importante que entremos en conciencia que lo urbano está separado de lo rural y del campo y que el hombre es separado de la naturaleza y somos capaces de pensar estas barbaridades sin que nadie Pero diga nada. yo quisiera hacer una anotación simplemente. Resulta que los que vivimos en la ciudad comemos y bebemos. Y lo que comemos y bebemos no se produce en el asfalto de la ciudad, se produce en el campo. Claro. Y durante toda esta historia que estamos viviendo, etc., etc., me niego a hablar de la pandemia, no sé qué, hemos seguido comiendo y bebiendo. Y eso se produce en el campo.
Entonces es importante que conservemos, que protejamos y que ayudemos al sector primario. Nosotros Claro. somos sector primario, no hemos dejado de trabajar. El Ni una- vino es un alimento, amigos. Yo creo que Era había que hablar Muy de bien, esto. muy No bien, me voy a gracias. perdonar Sí, sí, nunca sí. no haberlo hecho. A tope. Perdón por no haberlo hecho antes, A Miguel. tope, súper importante. Muy bien, gracias. Un Sí, sí. abrazo súper enorme. A todos los que habéis estado ahí detrás, millones de gracias. Sí, Hemos disfrutado mucho. gracias a todos. Gracias, gracias. Y a seguir bebiendo vino, disfrutando, ser felices y pensemos en lo que hacemos. Es importante. Adiós, familia. Eso. Cuídate. Chao, chao. Adiós. Bueno, amigos, y toda esta... Ay, a ver, es decir, Sí, el a la móvil. X, Miguel. Se ha unido, se une gente. Dios. Dios, Ahora, ya han cenado, estoy ya han cenado. ya han cenado. Bueno, los que habéis cenado, tienes que darle a la X, Miguel. Ah, sí. Bueno, amigos, millones de gracias, como hemos dicho antes. Un placer, hemos aprendido un montón de cosas. Así, Miguel es un campeón. Como Es siempre, un campeón. hemos disfrutado muchísimo de los vinos. La familia es un Fontanars, sabéis los que nos seguís que lo tenemos en el corazón, ¿no? Hemos trabajado mucho allí. Y era una cosa muy bonita, lo conocemos hace un montón de años y bueno, y justamente era con este tema con las placas, pues era importantísimo que habláramos de ello y que Sí. los que queráis ir a conocer Fontanares, que es la mejor manera de echarles una mano para el tema De parar de esta... parar esto de las placas, ir a conocer, ir a filmar, ir a beber vino de allí, ir a disfrutar del paisaje para entender lo La riqueza. que estamos reivindicando, ¿no? Que se pongan en otro sitio Exacto. donde no haya ningún interés paisajístico, como un polígono industrial, el que sea. Yo me lo pongan en el techo de la bodega, todas las que quieran, yo encantado. Bueno, amigos, el viernes que viene más. ¿Sabemos con quién? El viernes que viene Tengo un vacío mental. estamos con Inma Inma Vadillo, que ella es, yo creo que es sommelier, hostelera, no sé cómo definirla. Yo sé que tiene una vinoteca en Alcalá de Henares que se llama Tempranillo y es un amor de mujer. Y bueno, en los últimos tiempos se ha metido en el mundo del vino, se ha hecho elaboradora y bueno, la conocemos desde la relación cliente-bodega y la semana que viene la vamos a conocer desde el punto de bodeguero a bodeguero, porque se ha metido en el mundillo ahora, está su propio vino y será muy chulo, ¿vale? La semana que viene estaréis con José y con Silvia, que nosotros volvemos a salir de viaje. On the road, Y nos vamos de volvemos- feria. Y volvemos a viajar un poco para dar a conocer los vinos. No nos vamos muy lejos, que nos vamos a Cuenca. Bueno, pero Pero, nos vamos pero aquí a los compañeros con que ser. Buen fin de semana a todos. Millones de gracias. Disfrutad mucho. Salud. esos